Well. Hola, hola, hola. Continuamos con la rola. Ay, bueno. Bueno. ¿Bueno qué? Bueno. La vez pasada nos enteramos que Desmond, que Abstergo tiene a Desmond y que le está sacando todos los secretos. Vamos a la secuencia 4 a ver qué nos trae nuestro queridísimo amigo. ¿Tú cómo te llamas? Edward, el pirata. Vamos allá. Oi. Where you going, the market? No, My parents have asked me to come live with them, and I'd like to. Oh, what do you mean, live with them? You live here with me. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as, damn it, to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life? All right, Edward. All right. You leave now, Caroline. You'll never know what's coming to us. Caroline! Y te dejó Caroline! solo. Si ve por la plata. Esta mujer no baila por la plata. Ella baila por el amor. Gran Inagua, marzo 1716. Un año después de lo que pasó. ¿Qué pasa, amiga? What's that about? He left this morning with the galleon. As faith, we'll discover a good use for this old cove ourselves. Aye, we'll make something of it in time. We could keep a fleet here if we like. And with a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day. No creo. You're married, Esa ya are está you? más allá que In allá. God's Que eyes, acá. I am. She left me some time ago. Te dejo con Even otro. so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Upon mine honor. Let me know if you find anything. A ver, Kit, mujer. Sigue a James Kit. ¿Dónde estás, James Kit? ¿Por qué te vas por allá solo, James Kit? No me dejes solo, James Kit. Quiero irme contigo. Ah, se va corriendo. Tras derecho. Oye, ve. No me dejes solo en esta isla. Óyeme. ¿Estás haciendo que te siga? Hedionda. Edward, over here. I found something. Encontraste algo que bueno. Espérame, dame un momento. Un momento que esto no se pasa por alto. Y ahora sí, voy contigo. ¿Qué pasa? Acá hay aulladores, a ver si los vemos. No, acá no hay aulladores. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ruinas mayas. Ya habíamos encontrado una antes. Odd-looking things, aren't they? Old and weathered. Is this what they call Mayan? Or is it Aztec? Are you good with riddles, Edward? Puzzles and ponderings and the like. No worse Obvio. than the next man, why? I think you've a natural gift for it. The way you think and work. The way you understand the world. Well, I don't know about that. You're talking in riddles now and I don't understand a word. Clamber on top of this thing here, will you? Help me solve something. Bueno, esto es un crucigrama. Concentrate and focus all your senses. Look past shadow and sound. Deep into matter. Con la pista de Atla. No, así. Ahora sí. Ah, right. I know this feeling. I have since I was a lad. It's like using every sense at once, isn't it? To see sounds and hear shapes. Quite a combination.
A ver qué encontramos ahí. Every man and woman on this earth has in them a kind of intuition hidden deep away. I've had Ajá. this ¿Qué sense más? most of my life. Only I thought it was related in some way to my dreaming, or the like. Most never find it. Others, it takes years to tease out. But for a rare few, it comes as natural as breathing. What you feel is the light of life, of living things past and present. The residue of vitality, come and gone. Any man's senses can be tuned well past what he's born with. If he tries. Listo. Ya me diste la cháchara, ahora sí vamos a excavar. You are a gifted man, Edward. Has a strange look. Is it worth something? Nothing you can spend. But if you find all of them, it'll lead to something grand. How many? A few dozen, I think. Son This 12. way. Nos faltan I've 10. something else to show you. ¿Sabe quién lo va a hacer? Nadie. Nadie. Nos dan, ya les digo que nos dan una armadura macha. Eso es lo que nos dan por recoger estas cosas machas. I found something else just here. I think you'll take this secret much faster. Espere. Tesoro, tesoro, tesoro. Espere, señora. Señora, espéreme. Now this has the makings of a mystery. Dentro de la cueva. ¿Qué hay? It's good, isn't it? Only wait till you see what lies at the end. Oh. Here we are. What do you think? I think Monsieur Ducasse was a man of many secrets. Aye, and look here. A solid staircase leading God knows where. Pues para arriba, pa. What do you suppose lies at the top? No lo sé, de pronto una casa. From what I knew of Ducasse, wouldn't be surprised to find eclectic instruments of torture and villainy. An Iron Maiden or a collection of thumbscrews. Su guarida secreta de Ducas. Ahí hay otra Not a armadura. nice way to kick off. But that is some damn fine gear. Try the key you took from Ducasse. That's one. Only 4 left. Hay que matar a los 4 templarios. It might be that these 4 Templars have them. Exacto. See the names here? Y nos dan esa armadura. They've been sent to kill these 4 targets. Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. He said it marked the location of assassin encampments. You think maybe you owe them a bit of warning, then? If you have any kind of heart beating in that chest. Suppose I could? If it leads me to the 4 other keys. Tú te lo quieres, tesoro. Bad excuse is better than none at all. Entonces, acá en este caso, nos toca matar a los 4 templarios. Oh my god, son más de 4. ¿Qué es? Casa templaria, sí. Para conseguir estas llaves. No es ganar dinero. No, pero entonces es aparte lo de las llaves. A ver. A ver, mi ciela. Ábrete, sésamo. No me deja ver la armadura desde cerca. Completa la casa de templarios para conseguir las llaves. Armadura templaria. Ah, pero si es templaria no me importa. No la voy a conseguir porque es templaria y yo soy asesina pura cepa. ¿Por dónde se sale? Por acá. Pararara, pararara, pararara. Vamos a despejar esta zona. Es allá arriba, sí, es allá arriba. Mira qué bonito. Tiene agua pura. Sube.
A ver, reúnete con Kit. James Kit. Que no es James. Es Doña Kit. A ver, para el agua, patos. Ya quiero bucear hoy. El día de hoy vamos a bucear. Espero. Porque se desbloquea con la historia. Nada, nada, nada. Escóndete. Resiste harto bajo el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 25 más o menos segundos bajo el agua. Oh. No, tenías que pararte sobre el palito. No aprendes, Edward. Leaving already? I think this cove suits you best, Edward. Better than that costume does. Oh, come on now. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. Self-made men. But that look ain't you. Derechos. It's not who you are. Who am I then? Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes. Like the observatory. I think you know more about that than you let on in Nassau. You noticed that, did you? Meet me at 20 degrees, 3 minutes latitude, just off the coast of Yucatan. I'll have something to show you there in a few weeks' Para time. el Yucatán. Desde el Tijuana hasta el Yucatán. Me vino esa canción así de la nada. Vamos para México, cabrones. Va. Vámonos. Aunque podemos comprar... Ah, mira, ahora podemos mejorar. Ahora este es nuestro sitio de la hermandad, por así decirlo, donde podemos tener taberna y otras cosas más para nosotros. A ver. I've been needing coin to set up the shipyard, Captain. The faster I have the needful gold, the sooner our ships will rule the waves. Muy interesante. ¿Qué podemos comprar? Capitán del puerto. Tenemos bastante dinero. Mira, 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 mira. Desbloqueadlo. ¿Qué más? La taberna. La taberna es lo principal acá. The men do sorely lack a place to do their wenching and debauching. Mucho texto. With a little coin encouragement, I could have the old place Bristol fashion, and a flow of rum fit to obliterate a good tar proper like. Muy bien. Construye la taberna. Dame, 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 dame. ¿Qué más? You've done an old salt proud, Captain. Been making it worth your while too. Long Ben's bones curse me and I don't. El de armas. A ver si podemos Captain comprar un arma. Kenway, a moment. I'll not play duck and drake with you, Captain. I need coin to build a little emporium. I'd be ever obliged. And a local shop would bring in many a useful ware for you as repayment. Me parece, me parece. Sí, sí, sí. Colmado. Ay, un lorito. Vamos a comprar. Vamos a ver qué armas podemos comprar. A ver, tengo 10.000 espadas. ¿Cuál es la mejor espada? 8.000, 10.000, 12.000. Ah, nosotros tenemos esta. Esta. Espada de Toledo. 433. 433. Espada de Ezio. 334. Para colocar la del Tair. Una elegante espada de Edward Conde de Aquiro en la famosa ciudad de Toledo. No, pues si es de Edward, nos quedamos con la de Edward. Y ahora pistolas. Pistolas hay que comprar 9.000, la mejor. Una pistola cañona apreciada por su capacidad de derribar a los blancos. Y por su estabilidad. Para alcanzar blancos de grandes distancias. A ver, este es mejor, 9.000, pero nos quedamos pobres. Vamos a ver otras. Atuendos. Capa de pirata. Yo soy el pirata.
No, tenemos acá unos desbloqueados. Ah, el pirata legendario. Leyenda de los mares lo llevó durante un breve periodo, casi al final de su carrera. El pirata llegó a tener cierto gusto por los artículos de calidad y ostentosos. Y este atuendo es la culminación de esta. Vamos a colocárnoslo. Porque yo soy Edward. Cargamento, bla bla bla. Bueno, vamos a cobrar la pistola. La mejor. Todo para mí. Listo. A pleasure. Vraiment. Soy el pirata Edward. A good captain. He takes care of his men, yes? A ver, The ¿tú qué sailors tienes? are a bit dissatisfied that there are no women Las... of comfort here. Estas viejas, I ¿cómo se know llaman? just where to Corsa... find them, No, but we need to burdel. build them a home. Hola, cabra. No tenemos dinero. Estamos pobres. Cabrita, tú lo entiendes. Estamos pobres. Entiéndeme. Muy bien. No me convence el todo el atuendo porque ya estoy acostumbrado a tu atuendo, pero lo vamos a usar. Been thinking, Captain. ¿Y tú Why not eres? build ourselves a grand old bonfire by the beach? The lads would be in better cheer if they had such a spot to let loose. You savvy? No tenemos plata. Fogata. Ah, para los... nuestros compas. Bueno, no hay más. Vámonos. Acá en una taberna vamos a beber, porque en la anterior no me dejaron beber. Así que yo voy a beber. Ahoy, friend. What can I get you? Acá. Deme. Voy a beber. Eso. Y vamos a la misión. No se me emborrache, señor. Pau. Sube. Vámonos. Así, navegar por otros. Rumbo al mar. Pa, 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 pa. Ahoy, Captain. We found a trove Ahoy. of nautical maps and ledgers and the like, scattered about the village. You'll find them sorted in the captain's quarters of the Jackdaw. Quality stuff. Okay. Nautical maps and ledgers. Might come in useful if we decide to build up a fleet of our own. Exactly my thinking, Captain. Ve al camarote, vale. Tenemos cositas. Interactúa con el mapa. Podemos enviar flotas. Exacto. Este es tutorial. Tenemos la Justinian. Recompensa 1700. La Guadalupe 2000. Es que juega con amigos y yo soy una loba solitaria. Y ahora, combate naval. 100%. Iniciar combate. Ataque, pues. Cañonera versus un santo. No se puede tapar la pista. Vale. Ganamos. ¿Qué nos dan? Barriles. Cosas, harina. Harina. Ahora sí podemos navegar por acá fácilmente. Diplomacia. 30 minutos. Vamos a llevarte. Tú vas a encargarte de este. ¿Qué más nos das plata? Recursos. 9 minutos, 8. A ver, ¿qué otro? Colonia del Sur. Este nos da más plata. Ah, no, no nos da nada. Qué tristeza esta parte. Deme algo bueno. Este. Pero, bueno. Si ganamos. Si ganamos, en serio. Yo te voy a lanzar de una vez un barril. Para que te lo comas. Oh, le quedó la puntica esa. Tú no disparas. Yo te mato. Vale. La ruta ahora es menos peligrosa. Otra más.
Ocas compito. El compi. Y si grito ¡ah! ¡Ayuda! Mentiras. Podemos parar ya una cosa para que más. Perfecto. Ahora solo queda la. Estoy bien, nada. Solo era para armonizar el ambiente. Vamos. Hagamos una misión y ya. Seguimos con las otras. A ver. No sé. Dame lo que sea que me des. Eche para allá. Y tú también. Vaya para allá. A trabajar. Porque aquí nadie trabaja. Y el de 900. 800. A trabajar. Todos a trabajar. Tú también. A trabajar. Y nos quedan dos. 600, 800. Tú. A trabajar. Dale, dale. Listo. Ya no tenemos barcos. ¿Qué más tenemos? Llega al timón de Jackdaw. Editar barco. A ver qué tenemos para editar. Que no tenemos dinero. Mejoras. Cañones. Ya tenemos. Fuerza de explosión me interesa. Fuerza de balas ya tenemos. Fuerza de balas. Mortero. Artillería pesada. Reserva. Reserva. Bote, fuerza arpón y fuerza. No, vamos a empezar con el barquito. Lo básico. Artillería pesada. Mortero. Pegamos uno de cada. Y fuerza de espolión. Ahora. Fuerza de las balas de cañón. Claro que yes. ¿Qué más? Cañón ligero no me interesa tanto. Potencia de barril tampoco me interesa tanto. Andadas. Y estos cañones de andadas. 13 cañones con una potencia. Bueno, dame más cañones. Y ya no podemos mejorar más. Fuerza de. Vale. Ya creo que ya sí no podemos mejorar más. Ah, pues sí. Reservas. Más gente. Tráigame más gente. Y ahora sí ya no podemos mejorar más. Vale. Ya estaría. Aspecto, ¿qué aspecto? ¿Qué aspecto tenemos? Ya desbloqueados. Se obtiene tras completar retos de la comunidad. No, acá mira. Velas de rombos, velas de élites, velas de Altair. Velas de Ezio. Barco de la muerte. Claro que va a ser el barco de la muerte. Kraken. De Ezio, ¿qué traes? Es blanca. Y de Altair. Vamos a ver el barco de la muerte porque somos unos piratas. Mascarrón. Un águila de Ezio. Otra águila. El Jackdaw que tiene una paloma. De élite. De la muerte. Kraken, de la muerte. Todo de la muerte, para que nos tengan miedo. Timón de plata. Marfil. Élite. Muerte. Kraken. Aunque el Kraken está también chévere. No, vamos con el Kraken. Y este también de Kraken. Y ya el otro sí, las banderas de la muerte. Y ya. Listo, ahora sí, ya. No más entretenciones. La artillería pesada causa más daño a tus enemigos, pero solo corto alcance. Listo. Ahora sí soy el pirata. A ver, ¿cómo es el Kraken? Quiero la parte de prueba. Ahí está el Kraken. Bueno.
Trabajemos. Captain has the helm. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos toca ir? ¿A dónde nos toca ir? Al otro lado del mundo. Misión principal. Nada es verdad. ¿Será que nos integran a los What's our course today, Captain? It's a fine day for any kind of mischief. What's your feeling? I'll make no secret of wanting to see the British brought to heel. If we can take their gold and put it to use ourselves, I'll be a happy man. Spoken like a true Welshman, Ade. And what's your aim? Master Kidd hinted at a prize he was eager to show me down in Tulum. Vamos, espere. Antes de pasar por allá, que vamos a pasar por el frente, literalmente, vamos a destruir este coso para ver qué es. Distance, mind. From Yaktan Peninsula. You trust him to play it fair? I can't be sure. He has a way of picking away at my conscience that gives me pause. I should go see him soon. So long as we take some prizes along the way, I'm sure the crew will understand. I'll set a course for Tulum. Sigamos. Cambio de música. Hay muchos veleros, fragatas que nos pueden hacer pupita. Nosotros sigamos, y si el que se nos cruce por el camino lo matamos, si no, pues no. Vamos a tratar de no irnos, centrarnos solo en las misiones principales. Y esta que se me va a cruzar en el camino, justamente. Me imagino que es liberar un lugar. Aquí vamos a 2000 metros. A ver, tú te vas a cruzar con el camino. ¿Tú qué eres? Un barco va a ser un navío de guerra. No me digas que va a ser un navío de guerra. Tiene carra en navíos de guerra. Es que va a ser un navío de guerra. Podemos atacarlo, en realidad. Si se nos acerca, vamos a atacarlo. ¿Qué coño? A ver. ¿Cómo utilizo los morteros? Pregunta. Ah, pero está tocadito. Vale. Ah, esto es lo que quería. Mantén para apuntar. Ok, R1. L1. Ahí está, es tocadito. Y ahora lo vamos a vestir como nos vestimos, de frente como de frente. Acelerar, velocidad de trayecto. ¿Cómo se enviste? ¿Quieren vestir? Agárrate. Abordar. A la tripulación única, destruir reservas de volumen, mata prisioneros. A ver, es que no veo nada porque estamos abajo. Es muy grande, muy alto. Ay, no, se me fue. No es que no va a pasar por ahí, no sube más. Casi no sube nada. Corre. ¡Epa! Arriba. Dame un momento. Hay que matarme. Hay que matar a los oficiales. Vamos a matar a los oficiales porque o si no, quítense de aquí. Bueno, mueras. Oficial. Ah, esto es allá arriba, ya espérame, ya voy para allá.
que recargar en serio. Me cargue pues. Déjeme cargar la pistola. Vale, ahora. Se murieron todos. Déjeme ver, oficial. No me matas. Nos falta... ¿Muere? Ay, gracias. Así que no. ¿Tres más? Uno más. Detrás de casi muere. Perfecto. Perdimos la mitad de tripulación. Así que vamos a conseguir tripulación. ¿Qué me das? 1000 reales, 200 de ropa, 500 tripulación. Enviar. Vende tu ron y tu azúcar con el camarote del capitán para obtener 300 reales. Enviar a la flota. No, vamos a ir con la gente que se une a mí. De momento. Y ya después reparamos el este. Dale pues, vamos, vamos. Uy, no. Una mejora. Sigamos. Música, maestro. Otra. Goodbye there. Si te atraviesas, mueres. Ararapa. Vamos a entrarnos a zona enemiga. Ah, esto es. Al fuerte naval. Ataquemos al fuerte. Ya que estamos de paso y despejamos esta zona. Ya tenemos un mortero. ¿Dónde estás? Salí de acá. Salí de acá. Give the order, sir! Fire! Let themselves exposed! Make fire! Otro. Morteros. Fire! Apúrate, que te da. Eso. Venga, venga. Aguanta. Ahora estos dos. Never surrender. No, que no venga barcos. Date la vuelta. Date la vuelta. ¿Qué barcos son? De los grandes. Uno menos. Sigue. Ah, no, fueron dos. Vale. Falta solo uno. A ver, para el otro lado, vete para el otro lado. Problema. Ave María Purísima. Mortero. Para el dedo. Dale, papu. Que no me ataques. ¿Qué tienes con esto? Esta gente. Esperen su turno. Me comí una bomba, ¿no? Me pasé. Era ahí atrás. Váyate, que te van a dar.
pegarnos. Awaiting orders, sir. Every last grab of duck on the wind. More sail! Give me more! Otro mortero, pues. Look, Captain, the whole place shot. Ya quedan 4. Con una de estas. Awaken your mark, Muera. No murió, en serio. Ahora sí. Down to the drink. Y ahora nos metemos al fuerte. Y ahora va a ser de nosotros. Ah, ahora tú sí huyes. No, vení. No, que muy machito. Ven, no, que muy machito. Fire! Let themselves exposed. Make them pay, Captain. Fire! Captain lands the man there. She's gone. Leave a deal of their lead, but we'll all. Fire! Ram got us square. Exacto. Fire! Bring them in, front. Hola, nos vemos ahí. A ver, por acá. Otro por acá. Otro por acá. ¿Cuántos quedan? No sé. Vale, ya. Reparar el jackdaw. Reparar, enviar flotando. Reparar. Listo. Ahora sí el fuerte. El fuerte. Dale la vuelta. No sé que esto sabe cómo baila así. Get the mains free. Si no Get baila up those con shrouds, miedo. let's move! Shroud it all on. I know she's a good sailor. Now prove it, my trumps! Acá. Trim the yards off the wind. Ahora infiltrate en Happy el now, my fuerte. trumps! I'd not haze you. A ver. ¿Qué tanto quieren? Acércate. Tenemos las armas completas y ¿por dónde subimos? ¿Por acá? Sí. Mata a los oficiales del fuerte. Vale. Hola. Qué pena con ustedes. Paz. Tengo que cuidar mundo. ¿Dónde están? ¿Te atreves? Por madre. Corre, 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 corre. Explota. No me ves. Ven para acá. Cárgame. Pegaron. Mientras mato a tu capitán. ¡Mirad allí! ¡Cogedlo! Cójame esto. Están de abajo. ¡Nada ese! Give the devil me best. Es un hueco disparar. Hay como matarlos más rápido con bomba de humo. Chao. Allá maté a mi capitán. Bueno, esto. Rendir. No te escaparás tan fácilmente, maldito. ¿En serio me vas a seguir? Ya maté a tu capi. ¿Por dónde? Por acá. No, por acá sí. Ah, ya. No me mates. Soy un buen hombre. Mira, no te va a matar. Porque soy buena gente. Subiendo por acá. A robar a los españoles jefes. Hola, muy buena, señor. ¿Tú quién eres?
¿Tú? Ya estaría. Ah, ok. Con estas zonas... Uff, es que hay bastantes lugares. Vale. No me acordaba eso. Uy. A un lado, señor. O tendré que hacerle una cara nueva. ¿Cómo le estás hablando a tu capital? ¿Puedo ayudarlo con algo? ¿Qué se podía mejorar? Fuerza de los cañones. Fuerza de los cañones. Estaría. Muy satisfactorio. Stop a moment. A la misión. Ahora sí. Captain's help. Loose and trim too! Coloca música. Este es un barco. Este es un barco. Captain Kid. Creo que nos vamos a encontrar con otro fuerte más adelante, pero vamos a tratar de pasar de él y ya. Y seguir con la misión. Hay un tesoro, pero no paso de estar parando en cada islita, abriendo cada tesoro a vivir por haber. Cañonera. ¿Qué tanto le falta? ¿Qué tan lejos estamos? Mira, lo destruyeron. Le hicieron popita, un bergantín de nosotros. Vamos a aprovechar y rapiñar, robar todo lo que tengan. Aunque si es de nosotros, no creo que nos deje abordarlo. Hola, vengo a hacerles un... No deja. Se rebala. Vámonos. No quiero que venga nadie. Vámonos. Canten. Diplomacia 2, completa con éxito. Ah, bueno, las misiones que mandamos a hacer. Colóqueme música, señor. Ron y azúcar, no, necesitamos ese dinerito. Tú tienes. No, tampoco tienes un metal. El de atrás. Tampoco tiene dinero, están pobres todos. Eso es zona de casa. No sé si podremos hacer una ballena jorobada. Vamos a ver si podemos arreponer. Pero con lo que tenemos no creo. Que dije que no me iba a parar, pero pues por mirar.
por ballena. There he is. ¿Dónde estás, ballena? Que nos va a hacer pupita. Ahí estás, ballena. Y... ¿por qué no la arponeas? Secure the rope! He's off! There! ¡Para! No, no le hice. Ha! Ahí sí. Get him before he snaps that tail! No. Steady, man! Damn it! He's a tough Golpeó con bugger! la cola. Montas. Ballenita. Solo tenemos 2 arpones y se nos acaban. ¿Dónde está? Aquí está. There he is! Starboard bow! A ver. Hang on! We're off! Muere, ballena. The beast is hurt! Muere, ballena. No. Muere, ballena. No le dimos. Muere, ballena. Tampoco le dimos. That tail's coming! No, la cola no. Pégale. Success! Hey! Pero entonces, ¿cómo me separo de She's la ready cola to sink, cuando haces Captain. eso? Está la bebecita, bebé. Un golpe más y estamos muertos. Ahí está. There he is! Starboard bow! Secure the rope! No lo vamos a He's matar off! ni a palo. He's turning the sea red! 4 repones y menos de, y no, ni la mitad llevamos. Almost out of harpoons, sir. Y no le das. That tail's coming! Vamos a ver The He's beast coming is on hurt! deck! no, no es eso. No es atacarla antes de que del coletazo. Sabrá Dios. Sigamos. Eso va así. Estos mini casas. Hay tiburones, hay orcas y la ballena blanca. Creo que ya no hay más animales. Pero claro, toca tener el arpón y eso a nivel alto para hacer más fácil la caza. Oh, otro de estos. Terrible que te hayan atacado. O tú pasa a ellos. Pasa a ellos, pasa a ellos. Ay, jo. Ya casi estamos. Mm. 900 metros. 800. 700. Espera, a ver. Si invistiendo no se puede. No. Pensé que así y dándole a este se podría investir, pero no. No, ya llegamos igual. ¿A dónde estamos? Nada es verdad, todo está permitido. Es la misión de la hermandad. No queda asesinos. ¿En serio vamos a atacar a nuestra propia? Bueno, tú ni sabes porque tú solo estás por la plata. Entonces vamos a colocarnos estos. Claro, Edward no sabe el enfrentamiento que hay entre asesinos y templarios. Hasta ahora se va a enterar de eso, parece ser. ¿Qué era? Noquea. ¿Y lo otro cuál era?
uno era noquear y el otro saquea cofres. Ok. Ven. A ti te noqueo nada más. Porque con cariñito. A dormir, señora. Vamos a ver, ¿ustedes qué tienen? Dinerito. Más dinerito. Perfecto. Por acá atrás. No sé si puedo noquearla corriendo, la verdad. Así. Este va para allá. Yo sigo derecho. Pasó él. Seguimos por acá. Nos agachamos. Cuidado que viene. Que va y que viene. No nos escucha. Entonces vamos por él. Vamos. Vale, vale, por arriba vamos. Todo por arriba. Por arriba es más seguro. Por acá. No nos ven. No son asesinos y no están arriba. Ah, que debería haber alguien arriba y cuidando. Pero bueno, allá ellos. Su problema es que se infiltre un pirata. A ver, por acá podemos ir. Hay que ir por allá arriba. Podemos ir por todo arriba. Pero entonces... Este lo podemos traer para ir por acá. No, no viene. Entonces pasamos de él. Y no nos escucha, es sordo. Está hablando de nosotros, que somos el... No lo sé. ¿Quién sería ese impostor? Terrible. Ven para acá, acércate. Vale, vale. Ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Más mejoras podemos hacer. Ven tú también para acá. A dormir. Con tu gente. La otra se voltea. Y la cogemos por atrás. Vale. Pues hay que robarlos porque son ricos los asesinos. Este está... A ver si voy por atrás. ¿Ven? Ahí hay dos más. A ver, por el centro no podemos ir, no. Por acá. ¿Ven? Ah, pero el otro se... Bueno, igual creo que ni se da cuenta. Aunque vamos a... No, ni se dan cuenta. Ni se enteran que están cayendo uno por uno. Porque son ciegos y sordos. No, no, este sí se está dando cuenta. Aquí no hay nadie, señor. ¿Dónde estaba? Acá está el cuerpo. Dame dinero. Dinero, dinero, dinero. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿cuál es tu recorrido? ¿Te miras para allá? ¿Miras para acá? Hay que ir cuando vaya para allá. Espéralo. Tenemos bombas de humo, no me acordaba. No. ¿Se voltea? Sí está volteado. Ah, sí, sí está volteado. Sé que estaba viendo hacia acá. Esperemos. Relax.
Relaje la... Ahí está. Y esos dos no me ven. 3. Activa la esta para localizar el blanco. Vamos por acá. ¿Cuál es nuestro blanco? No tengo ni idea. Es ahí. Mire, lo que les decía de los aulladores. Están ahí arriba. Esos son buenos aulladores y se pueden matar. Ay, que me ve. Esos de allá. Son, sí, esos son aulladores. ¿Te volteas? Aquí estoy, doña. Jesus, kid. You led me into a mess. Is it these monks guarding the treasure you promised me? I told you I had a secret to share, but I didn't say it'd be easy. Now let's get this door open and I'll show you what's inside. Vamos para adentro. We're onto something. I can feel it. No, ¿en serio? Captain Kenway? What is the assassin Duncan Walpole? Murió. Dead and buried. After he tried to kill me. We are not sorry to see him gone, but it was you who carried out his final betrayal. Why? Money was my only aim. Should I find comfort in that? You murdered our brothers and sisters in Havana. He has the sense, Mentor. El sabio. James tells me you treated with the Templars there. Did you see the man they called the Sage? Sí. Aye. Would you recognize his face if you saw it again? Sí. I reckon so. I must be certain. Not a word. Come on. Vamos, come on. Dos de 4 no importa. Los tesoros. Visita grandes hornos para conservar con grandes con mayor botines. You walked me blind and backwards into this mess, kid. Who the hell was that jester back there? Atabai. An assassin. My mentor. So you're all part of some daffy religion? We're assassins and we follow a creed, aye. But it does not command us to act or submit. Only to be wise. Oh, do tell. I'd love to hear it. Nothing is true. Everything is permitted. This is the world's only certainty. Everything is permitted. I like the sound of that. Thinking what I like and acting how I please. You parrot the words. Ah! Ay, amiga. Vamos a ver si tenemos a Atai, porque es un mentor. Y mentor es importante en nuestra historia. Base de datos. No. Acá. Acá. Personas. Bailarinas. Atavi. Yucatán. Es mexicano. Nombrado ahí por los 10 mayas de la casa, el nombre de la pila, Atabay, sigue siendo un misterio y poco es lo que sabe de su infancia y juventud. Seguimos buscando un descendiente directo, pero tenemos que sea imposible encontrarlo. Su único hijo conocido murió antes de cumplir los 10 años. Una tragedia de libros si logramos dar con las imágenes. Seguid buscando. Lo poco que sabemos de este personaje procede directamente de las historias que contó a aquellos que lo conocieron. Cuando habla de su pasado, a menudo evita ahondar en detalles personales, sino que se centra en abstracciones y pistas. Con frecuencia habla de su amor y admiración por su pueblo y trágico destino, y suele emplear estas historias para ilustrar las complejas interrelaciones entre las culturas y religiones, señalando con frecuencia que los enemigos y los aliados vienen tanto desde dentro como desde fuera. Nada en la vida es seguro salvo las sorpresas. Las figuras de mentor distante pueden valer, pero solo si se muestran lo amable, un momento de redención. No se sabe en qué momento adquirió el título de mentor ni el impacto que ello tuvo entre los asesinos de las Indias occidentales. No obstante,
Sabemos que mantuvo un contacto regular con los asesinos de las colonias británicas situadas al norte, en varias zonas de Europa, África, así como en China. También sabemos que jugó el papel decisivo en las aperturas de su división a hombres y mujeres de todas las procedencias, principalmente europeos, africanos y nativos de la zona. Como indígena maya, no era ajeno a los rumores e historias sobre el antiguo observatorio, así que cuando en 1716 empezaron a extenderse los rumores sobre la existencia del nuevo sabio, Atabey decidió buscarlo en persona, convencido de que los asesinos debían proteger este antiguo y misterioso lugar. Atabey informó al mayor número posible de puestos de avanzada asesinos, esperando que su red de espías e informantes lo condujeran hasta su objetivo, pero transcurridos 2 años no había noticias de él. Después de algún momento, un experimentado asesino británico llamado Duncan Walpole, el que traicionó a los asesinos, que nos pone claro, traición por los templarios, llegó al campamento expresando su deseo de entrenarse directamente bajo las órdenes del mentor. Atabay encontró la solicitud extraña pero halagadora, puesto que Walpole ya había alcanzado un nivel de maestría que pocos asesinos poseían, pero tras muchos meses de entrenamiento intensivo, Atabay llegó a considerar a Duncan Walpole como uno de sus iguales de más confianza. Montaje del entrenamiento: sería genial tener esas escenas. En junio se supo que los templarios habían encontrado y encarcelado al sabio en tierras españolas situadas en el lejano sur, viendo una oportunidad para asestar un golpe a sus archienemigos. Atabay confió en Duncan Walpole la misión de reunir a varios asesinos en las Indias Occidentales y encabezar un asalto al barco prisión templario que se dirigía a rumbo a La Habana. Duncan aceptó la misión y nunca más se supo de él. No fue hasta la desastrosa intromisión de Edward Kenway en La Habana cuando Atabay tomó plena conciencia de la magnitud de la traición de Walpole. Sí. ¿Quién más? Es importante Kit. Del fallecido. Ah, no, este ya lo habíamos leído. No, ya. Sigamos. The way forward's blocked. No me digas. That's a door, I reckon. Aye. And there should be some way to open it. No me digas que el camino está bloqueado. No me Like a capstan. Those blocks up there. Try moving them. Vale. Doña Kit. Tu lógica me encanta. Easy, Kenway. This ain't like climbing rattlins. Si fue tu culpa, tú pesas. Ok. Those blocks up there seem like they might move with a bit of weight. Ábrete, Sésamo. So it's you lot them Templars have been chasing then? Until you came along and mucked things up, it was us chasing them. We had them running scared. They have the upper hand now. ¿Por qué estaban huyendo? The door's mechanism seems to be broke. Let's find another way around. Pull on, man. Sube. Edward, tú subes cuando se te da la gana, ¿no es cierto? Jump. Jump. El famosísimo salto de fe. Bueno, primera vez que vamos a bucear en un Assassin's. Vamos allá. Vamos. Bolsas de aire, recuperar el oxígeno. Nadaremos. ¿Y ahora para dónde? You still drawing breath? Sí, Pau. Enough to curse you with, kid. Va. Me recuerda a Tomb Raider, pero solo faltan las anguilas y que nos atrapen y nos maten y nos ahoguen. Nada despertado.
todo está derrotado. Must be a great treasure beyond. Treasure. Right. Whatever's waiting at the end of this path had better be worth my time. That'll depend on you. How's that? What I'm taking you to see may spin your head right round. I only hope you can take the shock of it. I can handle myself. Sube. Y solo te importa el dinero. No te importa el credo. Oh. Sube, sube, sube. Izquierda. Sube, sube, sube. Ahora. Al templo. Al gran templo. Is this it then? The grand prize your mentor asked me to see. Looks nothing like the man they called the Sage, I'm sorry to say. Keep your trousers tied up. We've one more riddle to solve. A ver, el These acertijo. statues are like the ones we've seen before, but with pictures carved on them. There's pictures carved on the floor as well, but not of the same sort. There's a correspondence there. But what? ¿Será que el color corresponde al color del abajo? No lo sé, yo digo. Solo opino. A ver, súbete acá. There's a difference between them animals on the statues and them on the floor. Do you see it? A ver. Aye, one group is predators, the other is prey. Which Va para el otro lado, para el otro lado. predator goes with which Bueno, prey? ya gira. That's the question. Right, there's your correspondence. Match a predator with its prey. Ok, entonces bajamos el azul. That's it. Ahora hay que levantar la roja. Levantamos la roja. Colocamos la verde. Lend me a hand here, will you? Y ya solo nos quedaría la roja. Perfecto. Otra cara. Y la roja. Vaya. Lend me a hand here, will you? Listo, ya estaría este súper acertijo súper complicado. Y ese es el supuesto sabio, la cara. Jesus, that's him, the Sage. But this thing must be hundreds of years old. Older still. You're certain it's him? Aye. It's the eyes that mark him. Did the Templars say why they wanted this sage? They drew some of his blood into this small glass cube. Like this one? Aye. They meant to ask him about the observatory too, but he escaped. Huh. We're finished here. Easy peasy. El secreto del sabio. ¿Y para qué querrá esos cubitos con sangre del sabio? No sabemos. What the hell did I just see back there? Jim! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Templarios? Quiet. The statue in the temple. Was that the man you saw in Havana? Spitting likeness, aye. It seems another sage has been found. The race for the observatory begins anew. Is that why we're whispering? This is your doing, Captain Kenway. The maps you sold to the Templars have led them straight to us. And now the agents of two empires know exactly where we operate. Leave this to me, Mental. They have taken Edward's crew as well. I wonder what their lives are worth to him. Ya, pero ten presente que Take this. Kenway no You'll sabía attract no attention. lo importante que estaba por el dinero. ¿Y por qué te coloca la capa si no tienes una capa?
un pirata más. Cerbatana. Es eficaz, a distancia, silenciosa y enloquece. Sirve. Listo, ya tenemos una Use cerbatana. them darts on this one coming now. Quick. Narcóticos. A mimir Quiet and effective, en la see? colita. Y tú lo matas. Lo rematas. Tú lo rematas. Usar con los guardias. Con los guardias. Enloquecedores y narcóticos. Bueno, este se va a mimir porque está en mi camino. No te caigas. Ahora sí puedes caer. I'm wondering if it's full of gold and jade and the like. No, tú a mimir. Y los otros Pulling out of the enloquecer. ground, aren't they? Aunque van a matar a la gente. No, entonces no. Hola. ¿Quiere pelear? Hoy pelea. Libre. Many thanks, but no forgiveness. También libre. ¿Cuántos son? 14 los que hay que liberar. Ok. Y tenemos una estatuilla maya. Vamos a ir por... Es que les están apuntando. Estos son enloquecidos, narcóticos. Ease off, mate. You ain't got No estás nothing on us. apuntando a nadie. Cálmese, señor. Ya voy por usted. They can perish if this ever happens again. Saquéalo. Es que no sé, los locos si le apuntan, los terminan matando a los compas. No, mejor que se pongan a dormir todos. Ponte tú también a dormir. ¿Quién más queda por ahí? Por acá viene. Por allá viene otro. No, está lejos. También estoy durmiendo. Váyanse. No se van a ir. Ahora sí, váyanse. It was a slaver who brought these soldiers. Lawrence Prince himself. A la derecha. Acá, por acá, por acá, por acá. Libres. Cheers, Captain. Tulum. Ahora por acá. Y para el agua patos, ¿no? Hola, gente. Uy, el símbolo de los asesinos. Pues nos vamos por... A ver, esperen, miro dónde hay más gente atrapada antes de tirarme. Ah, vale. Vale. Nuestra gente, nuestra propia gente. Allá a la derecha, izquierda. Vale, vamos. Por acá. A mira. Death and disease to these slavers. Nos falta. Allá este. Ahí acá apuntando, no. Vamos a utilizar los enloquecidos para ver si matan a estos. O qué onda. Y si no, vamos a aprovechar. Es que no lo van a matar con silencio. I may thank you later if you manage to live through this. Ok, ahí viene. Espéralo. Cógelo. El de arriba se va a despertar. Mucho cuidado. Acá hay otro arriba. Mucho
cuidado también. A ver, este le está apuntando, así que este sí lo hacemos con narcóticos. Ah, no, pues le colocamos los locos. Sí. ¿Cómo de claro tienes el disparo? Como este. Ven. Hold a moment. Any last words? Puedo matarlo con... No. Y ahora sí. Is it out of kindness you do this? Or give? Ahora. Derecha otra vez con este hombre. Dormir. Hola, Kit. Con este. Tenemos visibilidad. Kit. Eres muy hermosa y todo, pero necesito ver a quién le voy a disparar. Muy agradable. Listo. Who's out there? See that mangy old codger? He's a Dutch slaver called Lawrence Prince, living now like a king in Jamaica. Bastard's been a target for years. Bloody hell, we nearly had him. By God, you bravos are a cheery bunch, eh? All frowns and furrowed brows. Captain Kenway, you have remarkable skills. Thanks, mate. It comes natural. But you're churlish and arrogant, prancing around in a uniform that you have not earned. Everything is permitted. Isn't that your motto? I absolve you of your errors in Havana and elsewhere, but you are not welcome here. Todavía no eres asesino, así que todavía no te coloco el traje de asesino. Sorry, mate. Wish it were otherwise. Havana, oh la la. Cheery bunch of mates you've got. You deserve scorn, Edward. Prancing about like one of us, bringing shame to our cause. And what is that? Your cause? To be blunt, we kill people. Templars and their associates. Folks who'd like to control all the empires on Earth. Claiming it's in the name of peace and order. Sounds like the Cass's dying words. You see? It's about power, really. About lording over people. Robbing us of liberty. That another message from one of your friends? Aye. I'll show you. Ok, ¿y yo qué quiero que haga acá? ¿Escojo cualquiera? Este que está cerca de donde nosotros estamos. Ajá. Contrato de asesinos. Ajá. Solo por un dardo. Terrible. I know you ain't exactly impressed by our creed. So would the sight of money make you more friendly to our ways? As ever? Then work these contracts around the West Indies for us, and we'll pay you. As simple as that. Vale. Solo por hablar. Now follow on. I have one last secret to share. Por el dinero. How long have you been one of these assassins, eh? And there was something about him I trusted. A sort of wisdom. Is all this his idea? His clan? No, sir. Assassins and Templars have been at war for thousands of years. All Sino over que the hasta ahora world. tú te das cuenta. The natives of this new world had a philosophy like our creed, for as long as they've been here. And when Europeans arrived, our groups sort of matched up. Cultures and religions and languages keep folks divided. But there's something in the Assassin's Creed that crosses all boundaries. A fondness for life and liberty.
Sounds a bit like Nassau, no? Close, but not quite. Vamos a ver. ¿Qué tienes acá? Una de esta malla, ¿no? Here we are. Take that stone you discovered from the Mayan stela and put it there. Una aquí. That's one. Couple dozen more and you're in. What will this effort gain me? Respect for a start. From the men and women you put in danger here. And if that ain't enough, there's a treasure behind that door. Something many centuries old. I reckon if you made the effort to find every last one of those, it'd be worth your while. So you sailing back to Nassau? When I have another contract there, right? This is my home for now. Ok, esta es otra armadura. Acá adentro hay otra, una armadura maya, la que les estaba contando antes. Dudo que la tengamos en esta partida, pero bueno. En otra partida ya la tengo. Mira, acá hay una estela maya. Bueno, misión. Misión. ¿A dónde está la misión? ¿Dónde está la misión? A tomar por saco. En Nassau. Bueno, podemos hacer viaje rápido. Vamos allá. Está por el otro lado del mundo. A ver. Vamos. A Nassau. ¿Qué me dio? Yes, bebé. Que podíamos arreglar una cosa, no me acuerdo. Pero sí. Del barco. So this is the new Libertalia, eh? Stinks the same as every other squat I've robbed Estos this son past year. piratas de pura cepa. Estos no saben que Why the long que hay face? asesinos. You fallen in love? With your blouse. You're welcome to Nassau, gents. Everyone is that does their fair share. Fair share? What is this, a fucking monastery? We was led to believe that Nassau was a place where men did as they pleased. Safe keeping others from doing the same. Aye. Capitán Barba Negra. That's in thatch, as I live and breathe. What is this magnificent muzzle you've cultivated, eh? Why fly a black flag when a black beard will do? What brings you two gents this far north? The word is, Cuban governor himself is fixing to receive a mess of gold from a nearby port. Until then, it's just sitting there, itching to be took. Governor Torres himself, eh? Sounds promising. Welcome to Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Now, where can a man find a bit of rough? Do you know what I mean? Tenemos un mapa de tesoro en esta zona. Ok, vale, no me importa. Next. Está en el barco, ¿no? La misión. Vamos para allá. Sí, tenemos mejoras en el barco. A ver si acá hay un punto. No, esto es de pistolas. Esto del barco. Acá. You require my services? Yep. A ver, mejoras. Fuerza de cañón ligero. Y reservas. Vale. Y nos
podemos comprar estos dos. Este y este. Listo. Ahí de a poco. Arreglando cositas. Mutually agreeable, I'm sure. ¿A dónde tenemos que ir? Afuera, ¿no? Esta es una misión de asesino. Casa templaria. No sé si hacer estas misiones, la verdad. Es que nos ponen a bailar de un lado a otro. Esta gente. A ver, me acuerdo cómo son estas misiones de casa templaria. Si son para las llaves o no. Gracias. A ver. Y si... O sea, si tiene algo que ver con la historia, si toca matar a algún templario, las podemos ir haciendo a medida que las veamos. Si no, pues no. Porque estos de la calavera es para ganar dinero sin más. Pero estos... es para... Ok, no sé si no. Eres Adaikai, no. Hermano, casa templaria, Vance Travers. Travers? Esta es una importante. Esta sí las vamos a hacer entonces. Dress the part of an assassin, yet I don't know your face. Name's Kenway. I'm here to warn you of a threat to your bureau. Yes, I have noticed some suspicious men lurking about. I believe they work for a network Templar called Upton. Could you eliminate them for me? Oh, I may be persuaded. For a price. You wouldn't happen to know anything about a Templar key, would you? I'm sure you may find it among Upton's men. If I'll tell you where they are. You've got yourself a deal. ¿Dónde están estos hombres? Ahí están. He wanted the goods transported to his residence instead. Probably not important. Wanted the goods transported to his residence instead. But why? What's he gonna do? Vengan conmigo. I don't know. Store them? Smuggle them? Esto es para conseguir las llaves del almacén. I know. No. Qué mentira. Solo recaro, papi. Me salió caro mi marido. Pues claro, a mí cuando se me enseñó mi hijo, es que yo no puedo llevar eso para acá. Ahora sí. Conmigo. No tengo dinero. Soy pobre. Me encanta. Transported to his residence instead. But why? What's he gonna do with them? Pero I don't tocó know. robar. Store them? Smuggle them? No, pasamos. Smuggle them away from his own smuggling operation. I know. It sounds ridiculous. But a job's a job. Estoy con esta gente. I know. It sounds ridiculous. But a job's a job. I suppose you're right. Smuggling from a smuggler. Hey, did you ever think about that word, smuggler? Yeah. But say, smuggler. Smugglers. You're right. It does have a kind of a funny ring to it. Smuggler! Here, wait, mate. Maybe we shouldn't be saying it quite so loud, though. On account of it being smuggling?
Right. Right. Pues hay que mirar hacia arriba, gente, porque The others be waiting for us when we get there. Yes. This should be easy. So we move the goods, then we go to the inn. Smuggle. Qué risa. A ver, ¿se mueven? Oh, look, there they are. Hello. Encuentra a Upton. Entonces, ahí estás. Mata a Upton. Se va a automatar con las flechas narcóticas. No, narcóticas no, las otras. Con estas. Ahí está. Y ahora veamos el espectáculo mientras yo como. Stop! I am Upton Travers, Bureau Leader. What? Is Vance your... My blood brother. We work together. And those were not Templars that you killed. They were my workers. Don't blame me. Your brother ordered it. Does he mean to usurp me? I don't know, mate. I'm only after a Templar key. A what? Please. I need for you to tell me everything. And why should I trust you? Meet me at the Bureau, and I will show you. Oh, bother. Oh, oh. Oh, oh. Acá estás. ¿Qué está tramando tu hermano? Por allá. Para mí. Ahora sí tenemos dinero, ¿no? Para las chicas. A ver qué pasa. ¿Qué tiene que ver tú, Onichan, en todo esto? El otro hermano. My lovesick idiot of a brother has misled you. Start from the start, mate. Recently, our trade introduced us to a formidable woman, Jing Lang, a pirate from the farthest seas of the Lang, no me suena. Intriguing. She and Vance quickly became inseparable. Any reason he should have thought your men were spies? Well, there is the treasure. Oh? A pirate sold us a map. We each kept half. Come, I will meet him now. If you follow with discretion, you may hear it for yourself. Follow me at a distance. If anyone sees you, tell them you are my bodyguard. There are thieves about who would stop at nothing to secure either half of the map. Ok. Soy tu guardaespaldas. Good day, my brother. Good day, brother. If I may still call you that. Why? What else would you call me? Stranger, perhaps? I barely know you. And if the whispers around town are true, you would have me gone and done away. Upton, you know better than to hear gossip. Ness always too small. Local tongues turn everything to sentimental comedy. It's domestic tragedy I'm trying to avoid. Well said, brother. No stronger bonds than family, except business. Goodness knows we have more than enough of that between us as well. That is true, brother. That is very true. And what a business it is. I'm sure neither of us would ever do anything to upset the balance. What? ¿Tú qué te crees que eres? Now tell me. My half of the map, you want? Soy un guardaespaldas. The map to the Nada treasure. más. To our legacy. That very one. I have mine.
Where is yours? Vance, you know I feel we must protect that treasure with utmost caution. On the contrary, that map is our protection. Its treasure, our freedom. All the more reason to keep it buried safely. Have you no imagination? Can you not imagine the luxurious life that awaits us once we unearth its bounty? I really don't think that... The Travers estate and plantations. No more smuggling. No more organizing men. No shipments. No risk. Why not begin now? Vance, are you sure your future will unfold so easily? What do you mean? Fuck you, fuck you, fuck you. I am not implying, I am merely asking. Yes, yes. Should I not imagine? You question her love, her fitness? Of course not. But knowing her as you do, you must appreciate that she is a woman of action. She needs the sea, challenge. How will she adapt to a quiet, domestic life? Jing is none of your concern. Vance, do you intend to marry her? Of course. It pains me to tell you, but I do not believe she will consent to it. Oh? And what gives you such insight into her heart? In addition to her nature, I simply do not believe she is exactly what she says she is. You're jealous. Jealous? No. Yes! I only worry for your safety, brother. You always had to be the favored child, the golden boy. You can't stand it that you would give her art to me, but she can't even give you a second glance. So you hate her. I have no hate. Only concern. I'll tell you this. I will ¿Dónde ibas? marry her. I will kill you if I must. I will have your half of the map. And then the world will see which brother has more honor. I'll bid you good day. Ahora solo seguimos a Pac. He's dead. Mother of mercy. Persigue y atrapa a los salomas. Para pa 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 pa. Vas, ¿a dónde vas? A verte con tu mujer. Chin-chan, chin-chan. Hola, aquí no hay nadie, solo unas mujeres siguiéndome. Misteriosamente. I would help you lose the hounds, Captain. My love. You have the map. Esta es la Jing. Not yet. Not yet. What am I to tell my order? You know we can't leave until I have it. I'm taking care of it. Give me time. More time? Your loyalty makes you some. I think you're not man enough to see it through. My Está flower. manipulando. It is all but done. I've hired a man. In moments, Upton's life will be over. El and the mismo map hombre que will te be está ours. escuchando. You hired a man. In your scriptures, did Cain hire a man? No, Cain was a man. Come to the field, he said to Abel. And he did it himself. He did not require a third man to carry the axe. He did not have so many witnesses as we do in Nassau. Trust me, he's doing it now. Right this moment? Nothing can save him now. Ay, qué cosas. Encuentra al atacante. Ah, otro hombre, aparte de mí. Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Ontas? ¿Ontas? ¿Onta, bebé? Que lo van a matar por mi culpa. ¿En serio dónde está? ¿Dónde está? Ahí estás. Keep them busy. For you, anything. No, 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 no. No vayas. Tranquilízate. Edward? I believe I just saved your life, mate. Vance. He said he would kill me. I thought it was bluster. He is my brother. Despite what you told me, I thought it meant something. You're safe for now. But perhaps a trip away from Nassau would do you some good. Vale. Pues nada, estas misiones como que no las vamos a hacer. No hacen parte de la historia en sí. Solo para completar las llaves.
Pirate captain! Ven. I haven't done you any wrong, sir. Ya vámonos ahora sí. Continuamos con la misión principal, o si no, nos quedamos aquí para siempre. Forever and ever. ¿Puedo entrar acá? No, hay que llegar ahí. Vale, no es un tan largo, un recorrido tan largo. Vamos. Fuémonos. Va. A ver, un punto más cercano que el que tenemos. Acá. La Gran Inagua. Vale, vamos a ir allí. ¿Qué hice en mi celular? Acá está mi celular. Ahora nos vamos nuevamente a alta mar. ¿Y ahora qué? Y nos vamos para allá. ¿A dónde? Para el otro, le queda la vuelta por la derecha. Izquierda mejor. Aloft, lads! Secretos royal! Cántenme. Goodbye very well, goodbye very well. Oh, I heard well, oh, I heard well. Oh, We must tread lightly. These waters are well guarded. Dame. Mira, acá hay otro tiburón. No, pero no tiene dinero, quiero dinero. Pasemos de ellos. Por la derecha. Fuertes. Empezamos. Ah, pues el de liberar fuerte, ya liberamos uno. So, what'll you do with your share of the gold we take from Governor Torres? Return to Africa, prince among men? I cannot return to a place I've never been. I was born in Trinidad, a slave from my first breath. Ah. But wouldn't you feel, I don't know, more welcome there? As you might feel more welcome in Paris. Fair point. With this skin and this voice, where can I go in the world and feel at ease? This country here is my best chance. It's a country called Jackdaw, where I know the names of all citizens and they know mine, and we work together. Not always out of love, but to keep our country afloat. 1 hora 47 minutos, exactamente 38 milisegundos. 40, 41, 42, 43, 44. Vamos, enfrentémonos. Ataca el fuerte con el mortero. Apunta a las torres. Mueran, perros. She's vulnerable there, Captain. Nada, pues nada. Incoming! We must keep moving. Take me some shot, Captain. Te metas donde no te llamaron, Barry. Fire! Fire! Take a shot right there, sir. Fire! Concentrate. Da la vuelta. No. Un mortero. Este
barco, carajo. Look, Captain, the whole place shuts down! On your mark, Captain! Dale. Fire! Brace yourself! Y ahora, cójalo. Dale, dale, dale. Para el fuerte. Ojo. Este. Ave María Purísima. Aprovechamos, abortamos el este para reparar el chacto. Ven. ¿Matamos a alguien? No. Ahora sí. Ahí, toma dos. Ahí, otro más. Ay, no puede tirar. ¡A por ellos! Señor, que no me deja ver. Vea, me pegaron. Los mejores amigos. Sigamos. Dame el jack top. Listo, ahora sí sigamos con el fuerte. Y le quedó la puntica a este. Y al otro le queda un cuarto. Perfecto. A por el cuarto. A matar a Torres, creo. El segundo templario, el más viejito, al que llamaban supuestamente el tiburón. Tiburón va a morir. Acerca. Ahí, vamos. Pistolar completo, sí. Asigna en carrera al oficial. Ok. Entendido. Por acá. No, bájate. Ya no lo puedes asesinar en carrera. ¿Por qué? Porque eres una hueva. Ah, sí. Paso que voy ardiendo. ¿Cómo te atreves? Ahora sí por el hombre. Well, hello, Your Excellency. I'd got word you might be here. I know your face, pirate, but your name was borrowed the last time we spoke. Ah, yes, I recall. Mr. Duncan Walpole. I missed that one. So, what's a Templar Grand Master doing so far from his Castillo? I'd rather not say. And I'd rather not cut your lips off and feed him to you. 2 years ago, we offered a reward for the sage's recapture. Today, someone claims to have found him. This gold is his ransom. Who found him? Dímelo.
A slaver by the name of Lawrence Prince. Oh my He lives God. in Kingston. We like this story, Torres. And we want to help you finish it. But we're going to do it our way. Using you and your gold. Ya te cuento. Ya te cuento de lo que te perdiste en esta hora y media. Lo que sucedió, pasa y acontece. Es que él llega y dice la vieja. Que Kit, bueno, Que es que el papá dice James Kit hace parte de los Templarios, que también es pirata. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los Templarios, obviamente, pues como la vez pasada se enteraron que tenían al sabio y que escapó. Y Edward Kenway le contó, pues, a su gente pirata también, que había escapado un sabio y bueno, bla 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 bla. Entonces, como Kit estaba interesada en el sabio, llevó a Kenway a la isla, no me acuerdo qué isla, esta isla por acá, lo llevó acá, a Tulum, en Yucatán, para enseñar un poco más de la hermandad. Todavía no está dentro de la hermandad, le enseñó el mentor de la hermandad, que es Aitai, algo así es el nombre de ese señor, que es uno maya, un agente maya. Entonces están peleando porque tiene el sabio primero, el primer sabio, y parece que hay bastantes más sabios. Y la ropa sí la tiene, todavía la tiene, pero pues yo se la cambié la ropa de Edward. No, pero en realidad no la debería tener porque pues mató a Duncan, que era un traición, que estaba haciendo la traición con los templarios, entregándole unos mapas del observatorio. Y ahí está el tema que te quema. La ropa me la puedo colocar en cualquier momento, pero hasta que no se la merezcan, no se la vuelvo a colocar. Hasta que no digas que es asesino, hace parte de los asesinos, no te la coloco. Edward, ¿entendiste? Muy bien. Me encanta. Yo se la quité. Yo lo desnudé y le coloqué esta ropa. Exacto. Hay que rodear por abajo. Hay más cosas, pero mi memoria está a corto plazo, así que no retengo toda la información que nos han dicho en esta hora y media de juego. Otro fuerte, no, pasamos de ese fuerte. Pasemos del fuerte. Pasa. Maligna. Son 9 defensas. No, que las vallas son su madre. Yo no me tengo esto. Cuando tenga el barco mejor, de forro, pero ahora no. ¿Tú qué tienes? No tienes dinero. Yo necesito el dinero. A ver si buceamos de una vez por todas. Quiero bucear. Así que ya buceamos, pero no como quiero. Madera, metal.
El colmo de los colmos. Mira la ballena ahí. Pa. Se dio contra la roca. Y esto es... ¿Qué lugar es este? Kingston. Kingston. Vamos a trabajar fuertemente. Bueno, con mi gente no se metan. ¿Entendido? You are a known pirate, and justice will be done. You'll be swimming through your own innards. Hasta que camina como asesino no se merece la ropa. Exacto. Hasta que no haga el tastas. Kenway, isn't it? I'm with you. Este camina normal. No tiene problemas de espalda ni nada, ni desviación. Todo bien. A ver, Adewale, vendedor ambulante. ¿Qué tienes que decirme? Here's how it goes. Torres meets with Prince, carrying a portion of the ransom, saying the rest is close behind. When we see the Sage, you bring in the rest of the gold, make the swap, and get out. I'll be watching all from close by. No, Kenway, you run this scheme alone, at the risk of losing the faith of your crew. It makes me ill to think of you bartering with that wretched slaver. Come on, mate. Once we have the Sage, we'll all be rich. Not if young Master Kid gets to him first. Kid? Kid? Jesus. That lad's here to kill him. Edward, what the hell are you doing here? Eso te I'm tailing these men to the Sage. And you hold off till he appears. The Sage is here. Aye. And Prince is leading us straight to him. All right, Jesus. I'll stay my blade for a time, but not long. Certainly don't have our best Más interests te vale. at heart. I'm not altogether certain we can remain given the circumstances. We have some... Yo te sigo. Pero por arriba. Torre vigilancia. Parararara. ¿Quién está? ¿Prince? Ah, no, no, no. How long has it been since our last... Aquí no hay nadie. Soy un alma más. How long has it been since our last meeting, Senor Prince? A year? Así está Prince. Near 18 months. You first described this Roberts fellow to me in November of 1715. Kid, que tú eres asesina y no vas por los techos, me parece. Ahí hay un... Ah, see. Much has changed in that short time. A vivir. None called me governor, for instance, for I quit that post last year. Ah, I was not aware. A dormir. So many churches in Kingston. Have the English at last taken to converting their slaves to the Christian faith? Ha! Convert them? ¿Y va a subir otro? God knows, Torres. There's none here so foolish as A that. dormir. Por chismoso. Ahí se le fue. Foolish? How do you mean? Is it not a sin to enslave a fellow Christian? Therefore, to transmute a slave's soul from animal to man would be tantamount to inviting one's cattle to the dinner table. Forgive my impatience, but how far is it yet? We are nearly there. Por acá. Aquí hay más. Acá hay otro. ¿Dónde está? ¿En serio lo van a matar?
Stand your ground, slave, and face corporal punishment like a man. Why act like a man now? When you have denied me that right for 30 years? I find your bearing of I believe all thinking, feeling men deserve respect and opportunity. Ah, you Spaniards. Your long Aquí me ties to the hace de allá para Moors acá. have Y van diluted a ir your para acá blood otra and vez. softened your hearts. This is not to say I believe in the natural equality of all races or sexes. Surely men with talent and intelligence should lead. But there is no true profit to be gained by the practice of slavery. In the short term, it makes us money, but in the long term, it will render us the victims of our own success. Ah, but you and I, sir, old as we are, will not live to see that unfortunate day. So why bother? No hay nadie espiándoles desde arriba para nada. Suba. Allá. Watch where you step, boy! Calmate, por favor. A ver, ¿hasta dónde nos van a llevar esta gente? For virtue, if nothing else. Virtue? Oh, Torres. I have no wish to waste my day chattering about slaves and their pitiable condition. Let us conclude this transaction, then celebrate as friends. Que le pesa la nalga. Escucha la conversación. Vale. Other stories about you, Trusa. You were a governor in Florida for a time. See. I am one of a number of civil servants in my family. A long line of politicians. I have always toyed with the idea of entering politics myself. Only I feel I have too much money and not enough years. Speaking of stories, Prince, I've heard it said you were with Henry Morgan the day he sacked Panama. 1671, was it? Oh, it's all true, yes. But let us not overesteem the honors forged and won on the battlefield. That skirmish was a deadly one, and a tremendous waste of coin and resources. It wasn't until many years after that I sheathed my sword in favor of a far safer and yet more profitable venture. Capital and resources. That's where money is made. And sir, let me tell you, honor both is more enjoyable than honor one, if a touch less firm. I grow tired of this walk. We must be close. Hola, Kit. Yes, just here. We must be on equal footing, you see. I don't trust Templars any more than you must trust me. Well, if I had known you were so skittish, I'd have brought you a bouquet of flowers. Oh, I don't know why I bother. For the money, I suppose. Vast sums of money. You say you came alone, Horace? Not alone, but certainly without colleagues. I took passage aboard a British merchant's brig. Ah. ¿Por qué lo dices? Porque te están siguiendo, nada más. Now's the time. No. Not until we see the sage. Here's a quiet spot. I'll see the money. El sombrero no se ve para nada. The rest is close at hand. It pains me to traffic someone of my own race for profit, Mr. Torres. Tell me again, what has this Roberts fellow done to upset you? Is this some form of Protestant piety I'm not familiar with?
Perhaps another day. What? Next time, see to it that we are not followed. Deal with this! Bueno, pues a matar. You cocked up my kill, Kenway. For a better cause. Ay, que me botaron. Párate, que esto va a explotar. Jaja. You lost your chance, man. I'm going after Prince. Kid, no! En serio lo va a matar. Jim, Ve por ella. stop! Kim Star. Not this time, Kenway. Imposible. Permiso, paso, paso, paso. Come on, man! We can work this together! You had your chance. Ja. No me lo comí de milagro. Stay your blade, kid! Ojalá. Wait! Persona. Jim, stop! Me lo van a hacer. Bueno. Déjese coger. Damn you old strats, keep your natty hands off me. I can't let you kill those men, kid. Not until I found the sage. I've been stalking that pig for a week now, charting his moves, and here I find not one but two of my targets, and you rob me of both. Patience, man. You'll have your kills. When I locate the sage, you're helping me take Prince. Got that? Ay, ay, ay. Vendedor ambulante, recuerdo 2. ¿En serio hasta ahora estamos en el recuerdo 2? Pensé que llevábamos más. Yo voy para la misión. No es que quiera atrapar ese salva. Buenos días a todas, señoritas. A ver cómo subimos por acá. Sube, sube, sube. Cójase. Uy, ¿cómo subiste por allá, mujer? A ver, ¿cómo subiste por acá? Pregunta. Por acá. Luego. Sube, sube, sube. Hola. Dame un momento antes de empezar. Sin tripulación. Wouldn't you prefer meeting in a pub? I came to Kingston chasing a target. Getting pissed ain't a priority. We could work together on this, you know. It's Lawrence Prince you're after. I want his prisoner. We're after the sage as well, Edward. Careful who you cross. May the best man win. There's guards patrolling that property from end to end. Looks to me like they use bells to signal trouble. See there? We'll want to disable those before pushing too far. With so many men about, we can't rely on stealth alone, so... I'll do what I can to distract and draw their attention, giving you a chance to cut them down. La distracción. Ready? Se viene el drama con esta mujer. ¿Qué? ¿Que no sabías que no era una Your señora? name's not James, is it? Not most days. Come on.
puso sangre en los labios, sí. Como colorete. Usa hartos enloquecidos con brutos. If you see Prince before I do, kill him, and there'll be a bit of coin in it for you. All right. Brutus, tú eres Brutus. A ver, tú eres un bruto. How is it you're a woman? Christ, Edward. Is that something that needs explaining? Now, I'm here... Hey, wasn't that Spanish fella meant to come up here for a visit? Sorry. You didn't hear what happened? Sorry. He was attacked by a couple of brigands on his way here. Mátense entre Buccaneers ustedes. or the like. A nasty business. Ahí hay otro bruto. Jesus. Is he alright? Slipped away from what I heard. Mátense. Prince ain't too happy neither. A ver, viste a su personaje, se puso la capa invisible porque tú sabes la quitaste. Sí, sí lo vi. Pero no se lo voy a entregar hasta que no seas digno. He dicho. Hay que sabotear todas las campanas. A ver si se van de una vez por toda esta gente. Para mimir. ¿Se van? ¿Tú quédate a dormir? Puta. Campana no. Ayúdame pues, mujer. El otro rey. Papá, ahí vas. Voy a dormir. ¿En serio vienes por mí? Bueno, primera lista. Son 3. A la derecha y otra. Hola, muy buena. ¿Dónde hay más brutos? Acá no hay brutos. Ah, sí, ahí vienen los brutos. Ah, no, no son brutos. A ver, ven. No, 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 es cierto. Aquí no hay nadie. ¿Le alcanzamos a dar? No, no le alcanzamos a dar. Chao. Aquí no hay nadie. Acá tampoco hay nadie. Son un loco corriendo entre las hierbas. Tengo. A mí mira. Tú a mí mira. Tú a mimir. Ahí está el bruto. ¿En serio me vio? Bueno, ya. La arma nadie. Párate, párate, párate. Que la alarma no la tocas. Ven. Ah, no, bueno. Digo, no, yo por ahí no paso. Ese se arrepintió. Cállese, señor. Stand your ground. Ese es el inteligente. Please, I've been shot.
I need aid. Christ, Thompson, look at her. She's hurt. No confío en una mujer. Vean lo que va a pasar ahorita. I'm poorly. All right. I'm faint. Take an arm, lass. Bless you, lads. Muy bien, amiga. Hacienda de Laura Springs. ¿Dónde hay brutos? Acá hay un bruto. Marlowe, Mr. Prince says to keep your eyes peeled tonight. Says there's some men about bent on making trouble. I'll spread the word. Hay que entrar. Vamos a entrar por acá. Sword fighting is a little like making love. It's not always what you think. ¿En serio me parece el colmo que me... Lawrence, ¿ondás? Ahí hay otra campana. You there. Cállese, señor. Ahí estás. Te vi. Mátalo. Pero espere, acá hay uno que me ve. Ahora sí, mátelo. No, era por arriba. Vale, no importa. No, ¿no quieres? Ahora sí. Why hang over me like a leering crow? To see an old man suffer? You've caused no small portion of suffering yourself, Mr. Prince. Retribution, I suppose. You absurd cutthroats and your precious philosophy. You live in the world, but you cannot make it move. You mistake my motive, old man. I'm only after a bit of coin. As was I, lad. As was I. Se murió. Heads up, Kenway! I found your man! I remember you. The Templar from Havana. I'm no Templar, mate. That was just a ruse. We've come here to save your ass from this slaver. Save me? I work for Mr. Prince. Well, then he's a poor man to call master. He meant to sell you out to the Templars. Nada, rescate. Oh, you can't trust anyone. Esta vez no son muy tareados. ¡Hala, jaja! ¡Roberts! Bueno, que se arme la... ¿Escapamos o peleamos? Peleamos un rato y luego escapamos. Vengan. Si me matan, escapamos. Puedo con todos. Bueno, contigo no. Péguelo, péguelo. Ahora sí, vámonos. Escapamos. No. No me ciela. Ahora sí escapamos. I can get him from here. I've got a shot. Clear shot on us. In my sight. Clear shot. As day. I think I can hit something in my sight. Ni por qué preguntas y al final hace lo que quiere. El colmo. Pero ahí estoy escapando. Right, let's see what you've got. Quicken the pace. I've got a shot. Intruder. I need some help here. You get back here. Coming. I've got a good line on him.
Paso. No, déjeme pasar, señor. Viene todo el pueblo. Quieren pelear todo el pueblo, vengan para acá. Perfecto. Escapamos. Lost your man again, did you? Aye. Roberts is a devil with a queer aversion to kindness. I suppose that's 2 men I've lost today. So, what's your real name, lass? Mary Reed to my mum. And them I call friends. But not a word of it to anyone. Or I'll unman you as well. Cálmate, señora. Me sacó hasta la hoja oculta y todo. Cámate, por favor. Y se coloca la capa. Bueno, va a tocar colocarle el traje porque se coloca cosas que no tiene en la cabeza. El colmo. Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Ya? Ah, ok. Nassau. En Nassau. ¿Dónde está mi viaje rápido? Acá está el viaje rápido. ¿Viste? Es porque se cree asesino, aunque no diga que no, pero él siente que es... él lo siente en sus venas, que es un asesino. Bueno, vamos acá y acá es donde nos cambiamos de ropa. Habana, ulala. Soy un pirata. Grr, grr, grr. Ah, no, pues no. Babas. Another? Uy. A rum flip this time. La And where'd I pelirroja. find fresh eggs in this wretched town? There's little else but piss and insects. Aye, we're working on that. Dear lady, what do they call you? And when they're sober, a jilt when they're sauced. But Ulala, si never, estás lady. borracho. Well, good Leanne, I oh, no. Bag of shite! Do you hear me? It's a bag of bloody shite! It's a ruse to keep us soft before they attack Nassau. You'll see, mark me. It's no ruse, Fiend. I heard it straight from the mouth of a greasy Bermudan captain. There's a pardon on offer for any pirate that wants it. Ruse or no, I think it's plain the British may return to Nassau, with arms, no doubt. We'll need a plan. Walk with us, Kenway. There's trouble brewing. No me dejaron cambiarme de ropa. Yo me quería cambiar, pero no. Sigamos. Estamos con barba negra. A ver si podemos ir de paso. In the absence of any clear ideas, I say we lay low. No piracies and no violence. Do nothing to ruffle the king's feathers for now. Preserving the king's plumage is no concern of mine, Ben. It will be when he sends his soldiers to scrub this island clean of our residue. Look around you, man. Están todos muertos. Is this cesspool worth dying for? Aye! It's our republic. Our idea. A free land Está lleno de for free ratas. men. Eso sí es Remember? cierto. So maybe it's filthy to look at. But ain't it still an idea worth fighting for? Estamos a 40 metros. Deme un momento, señor, que me voy a cambiar. Es que vuelvo a feo. Ah, no puedo. Se desincroniza. Desincroniza. Not a sunbeam of difference between here and London, then, eh? Thatch is right, man. For taking a wide view, we're not doing so bad out here. The sun,
rum, and leisure as far as the eye can see. Aye. Nassau may look fine from a distance, but at its core, there's a disease I cannot stomach. Sickness can be cured, Ben. If only you have the right medicine. But a corpse cannot be reanimated. I can't believe the shite I'm hearing drop from your lips. Why not take the pardon now and be done with it? Peace, both of you. We can satisfy both aims if we work together. Find medicines to ease our burdens here, but in a way that don't attract the British. Vamos a robar medicinas para nuestra gente. Oh, sí, sí. Barba negra. I wager the nearest doctor is sitting pretty in Havana. Not a place I mean to go. But the Spanish fleet that sunk 2 years back Señor, have some no medicine. la cose. All sealed up in glass vials. You'd need a diving bell to reach those depths. Vamos a Aye, and bucear. with some coin and a few supplies, a diving bell won't be hard to come by. This is a plan I can stand behind. Find medicines without stirring up trouble. Acá hay otro punto. Agreed. Aye. No me dejan entrar. I'll meet you near the wrecks as soon as you're able, Kenway. ¿Ya me vas a liberar? Remember, Thatch, keep your cannons court. Piss off, man. Estoy libre. Vamos a colocarle la capa, pero no de la capa de la capa. En serio necesito dinero para comprar. Me parece el colmo. Pues vendemos cargamento y ya nos hacemos ricos. Azúcar. 2000 ron. Vender todo. Estamos 5000, ¿no? 6000 ya tenemos. Jeje. Ahora sí, atuendo. No, atuendo dije. Capa de pirata. Ah, pero no me puedo gastar la plata. De capitán pirata. No puedo. No me puedo comprar nada. Why, thanks. El colmo de It's los much to my mind. Ahora compra la campana de buceo. You require my services? Yes. Mejoras. Campana de buceo. Nos vamos para abajo el agua. Bajo el mar. Bajo el mar. ¿A dónde tengo que ir? Estas son todas las campanas para bucear. You have my thanks. Vamos a bucear al fin. A ver, ¿a dónde nos toca ir? Aquí está. Navegar rumbo al mar. Yoho, yoho. Quítate la la capucha. Capucha. Sombrero, ahí está. Guapo. Barriles, madera, madera. Dice que está volando. Se está volando en el agua. And when we get to Kingston town, the hee-ho-ho is there we'll drink and sorrow. Se acercan 3 barcos y no me da. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué quieren conmigo? Down south are free and gay with a hee-ho-ho. With them we'll spend our hard-earned pay. Good morning, ladies all. We'll swing around. Next. Next.
Empezó a llover de la nada, en serio. Es acá como en Bogotá. Que a mediodía está lloviendo, está haciendo 20 grados y a la 1 de la tarde ya está lloviendo. Tan lejos está. Mire, ahí es para pescar. Aquí a la derecha es para pescar un tiburón labia. Y todos los barcos se están hundiendo por la tormenta. Por si acaso. Ser una buena foto, pero acá no hay modo foto, creo, en este juego. Ya después sí implementaron el modo foto. Buceo en busca de medicinas. Devil in his hole, Thatch. This is a darling galley. 32 guns, is it? I lost count at 40. You've stepped up a rung. So, any luck finding medicines here? Nothing round this spot, sadly. But there's a few wrecks yonder that ain't been scoured by nothing but crabs and coral. I'll have a look. Edward? Edward, is that you? ¿Qué haces My acá? goodness, the West Indies is a compact place. Hello, Bonnet. A surprise seeing you out here. Después de un I año y met pico. Mr. Thatcher a month or so ago, and he offered to take me under his yardarms, so to speak. Says I must wash the hayseed from my hair before I'm a true pirate. Well, good luck to you then. Worst men have become better under Blackbeard's watch. No, amigo, tú no eres. Pecios hundidos. Ya puedes usar campana de buceo. La campana de buceo te permite acceder a zonas específicas bajo el agua como pecios hundidos, cenotes. Ok. La P. Nos vemos ahorita. Something down below us, sir. Para el agua, patos. Cofres 6, fragmentos 3. Hay medusas. Hay una mantarraya, la sombra de la mantarraya. ¿Dónde está la mantarraya? Ahí está la mantarraya. A lo lejos a veces se ven ballenas. Y en uno de estos a veces sale un... ¿cómo es que se llama? Un calamar. A ver que no me toquen las medusas estas. Cofres, cofres, cofres. Espere, que necesitamos respirar, que nos vamos a ahogar. ¿Dónde hay un coso de esos? ¿Dónde está un barril de esos? Va a terminar ahogando. Bueno, madre barril. Ahí está, ya lo vi.
medicina. ¿Dónde estás? ¿Eres tú? Parece que sí va a ser. Ahí está la medicina. Ahora para adentro. Hay una salida. A lo más profundo. Para abajo de nuevo. ¿Dónde están las morenas? Las anguilas. Para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá. Pensé que me daba. Oh my god, ahí está el primer tiburón. ¿Qué haces tú ahí escondido? Y valiste popo. Yo me pregunto, ¿qué hacía este hombre acá, aguantando? Por acá. Son 3 tiburones, 4 tiburones. Vamos a variar. No me cierren. Yo no soy nadie para ti. Déjenme abrir este tesoro que es mío. Primero el dinero y después sí la salud. Para los piratas. Agáchate, agáchate. Ya estamos acá. Hágale pues. Me voy dejando los tiburones atrás. Me voy. Ahoy! Any luck? I found one crate hidden beneath a school of sharks. Sadly, the elixir inside is quite spoilt. Plague and perish. Will we steal medicines now? Remember the pardon, Thatch. We're to be subtle. Says Ornagold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. Or if a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. And would you be the devil? Él es el diablo. Mira, con su mito. Que son porritos ahí. Que se la quema la cabeza. Bernardi. Aye. All a big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. And men will drop to their knees, pleading for their lord before aught else. Oh, God. Looks fine. Of course it does. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, I'll handle it myself. El pobre Bond se hizo chichi en sus pantalones. Ah, que ya estamos en el siguiente secuencia. Y no me enteré. Secuencia 5. ¿Por qué no me dijeron? Next.
Abogado del diablo. Hold down! Hold down! Déjame ver si tengo. Déjame ver. Acá sí, saca. Dame el dinerito, que necesito dinerito. Añadir al muelle. Hundir por... No. Ignorar el momento. Añadir flota. 4.400. Los otros no han llegado, en serio. No tienen dinero para mí. Sé que ya tenían dinero para mí. ¿Qué me quería comprar? No, no me alcanza. Vale 8.000. El traje de pirata, pero con la capucha. Vamos. Siguiente destino. Aquí. A ver si conseguimos dinero. Nos encontramos con un barco que tenga dinero y lo le hacemos cubita. ¿Y qué tengo que mejorar? Yo ni sé qué tengo que mejorar, pero parece que nos van a hacer pupitas si no mejoramos el barco. What the hell's happened here? Were you attacked? Other way round. It were Blackbeard who struck first. Opened fire on a British man-of-war, the pillock. What in God's name for? Still searching for medicines, but he's gone barmy if you ask me. I'll bring him home. Leave him, man. He's heaped this trouble on himself. Bueno, esta va a ser la primera vez que vamos a morir. Rescata súper bien. A ver, espérate. Dime qué tengo para mejorar, aunque sea el coso, la madera, para darle más salud al barco. El casco, 200 y 100. Uy, no, ya valimos. Ya has muerto varias veces. No, no he muerto ninguna vez. Me he desincronizado, que es diferente, pero con barcos nunca. Jamás. Que lo jamás. Ah, no, localiza la Queen Anne's Bench. Está allá. Mentiras. ¿Qué es esa? Captain, there's a wreck yonder. Looks recent. I see it. Let's hope Thatch hasn't come to the same end. ¿Qué sigue el barco? Another bit of wreckage, Captain. This is looking grim. Aye. Keep your eyes peeled. Blast. This is getting well out of hand. A dozen crates of medicine should not be so hard to come by. That ain't my meaning. It's Thatch and Hornigold in this pointless feud of theirs. Can't you feel it? I do, aye. But both men have their hearts in a good place. Both want the best for the people of Nassau. But is that the best course for us? Saving a city that ain't worth much? We're not men made to govern. We take and spend and live heartily wherever we go. What solution would you propose? The answer's in wealth and power, not politics. If we found the observatory, we'd see enough money to buy the whole of England. Or it might be we'd lord over these kings and emperors like they was peasants themselves. A lot of large talk, Date la Captain. vuelta. But is it your crew you sail for, or yourself? I mean the best for these men, I do. But this don't sit right. I feel like I'm running errands, not living my life. Y me van a atacar. Coming in! Looks like a frigate! Date la vuelta, Royal barco. Bloody Navy! Sent to clear, the along, Captain. sir! The storm, Captain! Looks bad! ¿Dónde está el maldito barco de este señor?
Raise the main, muzzle the gallants. No veo ningún barco. A ver, ¿dónde está este hombre? Ahoy, ahoy, ahoy. ¿Eres tú? No, tú eres enemigo. ¿Eres tú? Hay que seguir los restos. Date la vuelta. Date la vuelta. Metal. No sé si enfrentarme para mejorar. ¿Cuánto dije que era? ¿40 y 20? O 200. No, era 400 y 200. Que necesitamos para mejorar. To larboard, sir. Human flotsam, Captain. Think he's breathing. Ahí está, desen la vuelta. Ghost the gallants and royals. Get them. Nope, me vas a ver, ¿me viste? Eat her sticks. Get them aloft. Douse all sail. No me alcanza a ver. Porque todos acá están miopes. ¿Dónde está este hombre? Allá. Well, the mizzen top. Ahí está. Ade, see there? It's her, Captain, the Queen Anne's Revenge. And she's in a bad way. No time for a vote. Thatch is outnumbered. The crew will understand. Beat the quarters, lads. We're sailing Se into comió toda la hell. tierra. Ease off the wind. Se comió otro y nos quitamos salud. Ven, me encanta. Thatch is overwhelmed. I'm going ashore. Con Dodge, no. Oh God! No, some aid here. Edward, please. Hang in there, Bonnet. Keep your arms up and your back to the sea. And all your book learning, prepare you for a scuffle of that sort, Mr. Bonnet. Not in the least, no. For certain, there's more to be learned by doing it. Reading. Remember that. Stirred up a nest of trouble, Thatch. In service of a noble Y a mí también, cause. me voy a morir. Medicines, I hope you Ah, sí, mean. ya que me acuerdo morir una vez. The galleon nearby. And if we track these lobsters quick, we might catch up to her. Epa, barba negra. María, pues. Calmación. Mi barba negra quedó a un toque. Igual que yo. You don't do nothing subtle, do you, Thatch? Legends ain't born from mildness. Ahí está. Gentlemen, our galleon has reappeared. Heads up! Back to my ship, quick as you please. Si manejo este, no necesito el otro barco. I'll see you back to your jackdaw when the smoke is clear. But for now, I need a helmsman. Call it out. Vamos con el barco, ok. Aborda el navío de guerra. Bueno. Uy, tiene hartísima salud. Menos mal que tenemos este barco y no es de nosotros. ¿No tienen morteros? Me parece el colmo que no se cerraron. Ah, son tres ráfagos, ok, entiendo. Date la vuelta, pinche barco grandote. She's weak. It's right there, Captain. Date la vuelta, date la vuelta. No veo. Let themselves exposed. Make him bear, Captain.
por qué no tengo esas balas. Nos están haciendo poquita de fuego. Emboscados. Dale duro con el folio. Dale. Pégale. No morí. Toma. Toma, ya moriste. Motivación a la inversa. Ay, hombre, que me disparas. ¿Dónde está el capitán? No puedo tirar desde acá. Acá arriba me puedo tirar. ¡No te mataste! Bueno, ya morí. Ahora sí ya morí. Ahora sí. No te botes así como loca. ¿Quieres subir? ¿Que te van a disparar? Va abajo. Tírelo. No, para el otro lado. Bueno. Vamos a por el capitán. Capitán. Eso se va a cargar. I'm not a man accustomed to murder, Captain. But if you'd taken quarter, you'd not be seeping now. Sack of muzzle gobshite. You'll be hanged and sun-dried just as them there were in Boston. The King's called for a pardon. Captain, we've searched the hold. It's a middling take, but the medicine we found bears a Charlestown stamp. Thank you, Mr. Hans. We cannot resupply Nassau out here by force and accident alone. We should go to Charlestown for the lot. Hello? Are we victorious? Con mi barquito todo chiquito. I fear I am not built for the fatigue and care required to live as a man of fortune. Te retiras. Meet me in Charlestown. 1 month from today. Te retiras de los piratas, querido Bone, como te llames. Ay, no necesitaba mejorar el barco. Qué mentirosos son. Me parece el colmo que me hayan metido así de fuerte. A ver, ¿para dónde nos vamos? Para acá. Vamos, viajes rápidos. A ver si acabamos esta secuencia. Que a mí se me pasa el Assassin así, volando. Y el Days Gone es más lento, no sé por qué. Ropa. No necesito nada de eso. El nombre de la tripulación. Cosas de capitanes desechan la información más rápido. Porque estos te los puedes de peapa. El otro es más tranquilo, sí. Eso sí es verdad. Es más caótico, aunque si quieres hacer sigilo, más lento, pero pues ya tengo todo controlado. El asedio de Charleston. Hey, old Bonnet! Flying your own flag at last. Yes,
Yes, Blackbeard cut me loose, sadly. Time to have a go at this myself. El otro es más tranquilo. No en términos de que, o sea, hay que tener más cuidado por la dificultad, porque ahí sí me pueden matar fácilmente. Ay, Calito, Bonnie. Te quiero. Bésame. Thank you, sir. A fair good morrow to you. Estamos en los pantanos. Are you not loved, no? Are you not wanted by your Ahí se wives, puso loco el barba negra. families, and countrymen? How else to explain your government's complete disinterest in your well-being? Hostages for Madsons! These were my only terms. Yeah. 6 days of pure fucking silence. So I must conclude that you men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. Esa boquita te debe doler. My Christ! This is my predicament. Kill you, or to press you into my service. It's a decision I'll make hardly, but not with remorse. Ahoy, Edward. What the hell are you doing, man? All of Charleston can see this mess. It's the idea. Out of range, but well in sight. So where's the medicine? We sent a party ashore to partner with the governor. That were a week ago. No noise since. I'll handle it. Give me a day. Eres un héroe. Esperando un mes entero y ya. Una semana, que digo, y ya con un día se lo hace todo. Bueno, me gusta este escenario de pantano. There's movement up ahead. Is it soldiers? Aye, and in something of a hurry. I propose we follow, else they spring something we ain't ready for. Mantente a distancia de la cañonera para evitar que te descubran. Pregunto, esto no, el manglar, con los árboles y el barco, Blackbeard's been at this 8 days already. So it's a good bet. Someone out there has prepared the medicines, just in case. Ah, but they're stalling. Thinking up ways to avoid paying it out. Aye, so let's find where they've gathered and hope for the best. Careful, Captain. We're drifting close to a watchtower. Calmación, calmación. Trim to and catch the wind. I know. No, porque te vas a disparar. Que te vas a pegar contra... There's another watchtower. ¡Date la vuelta! More sail, all we've got. Clew up, short and sail. What's the captain thinking? This box ships will have nowhere to turn. Calmate, señor. Keep her at half sail, Captain. Speed will do us no favors here. Careful with the banks. Nos vamos a... Cannot pass them undetected, Captain. And there is no other way. There's always another way. All stop! Yo me encargo. Uy, ¿qué pasó ahí? Dispare. Dispare. Y se dieron cuenta. Fue un error. Y ahora sí.
te botes al agua. Tienes que saltar por arriba. Hay que quitar la alarma. ¿Dónde está la pipola? Acá hay una y dos. Tú te vienes conmigo. Tú te vienes conmigo. ¿Dónde vas? Ahí ya se le acompaña a tu compa. Acá hay dos. Ya estaría. Ya estaría. Nosotros ni por enterados. Use the mains. More sail. All we've got. Dale. I see them. Over there. Let us hope the river remains this wide. Si se estrecha estamos muertos. Ahí se fue. Ahí. Y acá por donde we run aground here, we may never get out. Por acá. Con su avena y su... Be sure they don't spy us trailing them. ¿Para qué carros y tengo? Steady as she goes, Captain. Clew up, short and sail. Ay, yo pa' qué hablo. On some sail. They're getting away, Captain. Then I'll have to go on without her. I'll be back with the medicines. Aye, sir. Más miope esta gente no puede ser. ¿Por qué? Porque hay un barco gigante aparcado ahí. Usa hartos narcóticos con cocodrilos. Despejar. Ahora hay cocodrilos. Míralo. Ponte a trabajar, cocodrilo. The mosquitoes will suck every last ounce of vitality from us. You think it's true what they say about Blackbeard? That fire strikes out from his head, as if from some volcano. If he's not the devil himself, then surely he's made some pact with hell. Only be thankful his ship remains anchored and hasn't torn apart into the heart of Charlestown. Bloody pirates. Someone ought to do something. They'll be hunted down eventually. Every last one of them. No. Que me coge el cocodrilo. Two old gators come for their supper. No mucker. We talk about our weather another time, mate. Bit of a hurry. This blockade best end soon. Going land crazy, and this dirty puddle won't do. One would suppose all this was for gold, or rum at least. Nothing but medicines to cure whatever ailments fester aboard their vessels. Syphilis and scurvy, no doubt. What noxious coffins these pirate ships must be. ¿Para dónde van, Pai? Que lo estoy viendo. Seen any crocodiles tonight? I could have sworn I saw something past the boat. No? Quiet night. You sure? There's something in the water. Well, till you showed up. Go on then. Captain's waiting. Almost there. Good. Captain Wyatt is not a patient man. Vamos a por acá y está muteada, me encanta.
Sube. Hold that. Hello. Ahí no hay nadie. Is that Raider yonder? Hijos de su madre, señor. Oh, Christ. Que se los coman los tiburones a mí. Hijos. Hijos, hijos. Vamos a ver. Si no me ven por acá. Stop. Stop. Hello. Is that Raider yonder? The very same. Then speed along. You're expected. And you know how. Ahí se lo comió. Oh, Christ. He took him. He took him. I told you. No me digas. Se lo comió con todo y pues. Ahora sí. Había que esperar que se lo comiera. No. Espera que pase. Con calma. Tiburón, cocodrilo, cara de tiburón. I apologize, sir. There was an accident. Private Simon. This crocodile. I don't care about your accidents. What's the word from the harbor, soldier? Speak. No change, sir. They're holding fast, but are yet to kill or maim any of the captives, near as we can tell. Perhaps it's time to... To surrender? Mentiras, no me viste. Sigan caminando. To surrender? I've been entrusted with the affairs of the town, and I do not intend to bow to the demands of a pirate, no matter how fierce his reputation. Yes, sir. As long as the supply key is with me, no man shall touch that medicine. May plague and calamity strike them all. Bloody idiot. What? Pirates! The ship's here! Pirates! Ya decía yo porque no se habían dado cuenta de un superbarco. Say hello to the princess. Hello. Intruder! Help! Someone's after the captain! Acá. Bien, cortito. What's going on? Get in through! Stop him! Opa. ¿Qué pasó? ¿Qué mataron? No, mi ciela. Tampoco mis cielos. Aquí estábamos por ahí en Cuenca, estos cocodrilos para... Por acá. Vete. What the hell? Hey! Stop him! Por abajo. No, por arriba. No one comes through here. Kill him! ¿Sabes qué? He's going for the captain! Ah, tenía que matarlo antes que llegara ahí. Bien, me encanta. Hay que ser más rápidas. Corre. Somebody shoot him! Vamos. Ya más o menos sé por dónde sacar. Someone's after the captain! Por abajo. Esto explota. Arriba. Este creo que perdí mucho tiempo en la última parte. Hola, Coco. Aquí me desvío. What the hell? Hey! Estoy a tu lado. Pero mátalo. Oh God! Oh God, save me! And flay all you devils! Ah!
Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. He might curse his methods, but medicine was all he wanted. And now he'll get it. You should have bartered, mate. ¿Por qué no se escucha el ruido de lluvia? No me parece. He has returned, Captain! What's the take? 2 crates. And the means for mixing additional doses. That's right thinking. Precious little of that these days. You hear that, Mr. Rags? My young friend returns with offerings and so saves your scrawny neck. Will you not thank him? You should quit these waters, Thatch. The governor, he's bound to muster more soldiers. You go on ahead. I got some business in the north. You're done, aren't you? Giving up on us? On Nassau? Look, lad. I'm late into my 4th decade on this earth. And if I don't find some means to make the 5th quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. We'll meet again, lad. In this world. Or the one below. Vemos. Cero. Salimos del Animus. Vale. Preparando medicinas. Acción completada. Do you have a minute? I'm on my way upstairs. IDJ wanted to talk with us about putting together a trailer using some of the footage you've been recording this past month. Take your time. I'll meet you by the elevator. Un trailer. Pero antes iba a cerrar, pero como estamos allá, acá, vamos a aprovechar para mirar más cositas de Desmond, si encontramos. No, por acá no es. Por acá tampoco. Eso. Secuencia de extracción. Oliver. Esta es la presentación inicial que he recibido. No contiene muchos datos, pero creo que esta gente sabe lo que hace. Nos contarán más cuando lleguen al lunes. Dime si quieres asistir. John. ¿Quién es John? Bloom. Y Bloom. Esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar? ¿Por qué Bloom? Como principal innovador del mundo con la tecnología más avanzada y de mayor rendimiento en comunicaciones y seguridad, esto tiene que ver con Watch Dogs, el Bloom. En Bloom estamos decididos a transformar nuestras percepciones de las arquitecturas de seguridad de información y SAP. Nos especializamos en campos como la tecnología móvil, la informática doméstica, los procesos de imagen digital y los sistemas de seguridad en red. Nos enorgullece poder afirmar que hemos ayudado a crear la mayoría de los mercados que ahora lideramos. El mejor ejemplo de nuestra capacidad de nuestro producto es Estrella Sitios, un innovador sistema operativo propio para el software de seguridad. ¿Qué es? Confidencial, la privacidad de seguridad integral. Como podrías trabajar sin una solución accesible con tan solo tocar un motor disponible. Estamos en todas las partes, siempre estable, sencillamente funciona. En resumen, Sitios es el controlador de software de seguridad más estable y fácil de utilizar jamás diseñado. ¿Se puede permitir Abstergo renunciar a la perfección? Claro que no. El sueño de Sitios, la promesa de Bloom. Una docena de ciudades, un centenar de grandes empresas, un millar de pequeñas empresas durante casi una década. Sitios ha descubierto las necesidades de sus clientes con un rendimiento sin precedentes en la era moderna. Como lo logramos, cámaras HD, resistencia ultraligera, red de fibra óptica, software reconocimiento, múltiples centros de datos redundantes, inteligencia compartida en la nube, servicio y atención al cliente las 24 horas. En resumen, tenemos todo lo que Abstergo necesita
proteger su propiedad intelectual y exclusiva y mucho más. De futuro es Bloom. Ay. Estamos impacientes por trabajar con su merced. Bloom. Bueno, esto tiene que ver con el Watch Dogs, el sitios y esas cosas montas. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Did you see that detail out front this morning? ¿Un papelito? No, no es papelito. Los papelitos que encontramos codificados, creo que tiene que ver estos papelitos con la antigua civilización que están hablando con nosotros. Fue en los siglos tal y tal. Durante la revolución industrial, cuando el mundo se convirtió en un lugar indecente, alejado de su propósito original. Fue entonces cuando creamos máquinas industriales en ingentes cantidades sin comprender sus propias motivaciones y fines, por muy inertes que parecieran. Post-it. ¿Dónde estaba la otra? ¿Acá? No, ¿dónde estás? Acá. Nueva cosa. A ver. Hay que llegar acá. Eso. ¿Qué nos dices? Mecanismo de anticitera. ¿Qué es la anticitera? No sé qué es la anticitera. Originalmente se suponía que era un dispositivo en procesamientos analógicos para determinar las posiciones futuras de los cuerpos astrales. Pero científicos del Instituto han descubierto recientemente que el mecanismo anticitera es solo una pequeña parte de la herramienta mucho más grande, la llamada máquina de predicción. Se cree que la primera civilización la utilizaba para realizar previsiones de eventos futuros basadas en las probabilidades. Por ejemplo, se ha confirmado que la raza de precursores utilizó un dispositivo similar y sus habilidades precognitivas inherentes para encontrar al señor Desmond Miles, el sujeto 17, y poner en contacto con él, con fines que deben permanecer clasificados. También se conoce que debido a la naturaleza de sus mediciones de probabilidades cuánticas, estas máquinas fueron tremendamente difíciles de utilizar. ¡Oh! Y probablemente es necesario cientos o miles de pruebas para llegar a ver eventos futuros tan remotos. Batería de Bagdad. Por fin se ha descubierto el secreto definitivo de las baterías de Bagdad, un misterioso objeto que lleva décadas desconcertado a los científicos. Este año los investigadores de industrias determinan que antaño estas baterías contenían un elemento precursor sintético capaz de producir electricidad aprovechando la energía generada por el paso del tiempo. Extrañamente similar a lo que los físicos teóricos han denominado los cristales de tiempo. Este material cristalino desconocido era capaz de generar minúsculas pero limitadas descargas energéticas, trasvasando la energía del mismo paso del tiempo. Aunque minúscula, la electricidad resultante era probable y suficiente para alimentar una pequeña luz LED. El resultado era una humilde pero increíble eficiencia forma de producir luz hasta la fecha. No se ha hallado un cristal de tiempo precursor en buen estado. Está hablando de todos los precursores. Frascos de sangre. Mira, los frascos de sangre que de pronto tienen que ver con la historia, no sé. Poco se sabe de las funciones de estos frascos de sangre, aunque se han encontrado docenas desde que Abstergo se interesó por ellos a final de 1980. Sí, esto va a tener que ver con Edward Kenway y el observatorio. Hasta la fecha, solo se han encontrado 3 frascos con su contenido original intacto, y de estos, solo uno contenía una muestra verificada de ADN precursor. Los ejecutivos de Industrias Abstergo han mostrado un particular interés en hallar más ADN precursor y si es posible, muestras de lo que llamamos EVA mitocondrial. Aunque esto pueda parecer exagerado, tenga especial cuidado a la hora de identificar cualquier frasco que encuentre durante una reproducción de recuerdos. Por desgracia, debido a la vida media de ADN es tan solo 500 años, toda muestra lo bastante antigua para permanecer. Una muestra válida de 80.000 años o más se habrá deteriorado hasta resultar inservible. Sospechamos que necesitamos un mínimo de 250 muestras preservadas y mucha suerte para poder secuenciar un genoma completo de precursor, aunque la cifra real probablemente se aproxima a 500. Mira, todo esto va a tener que ver con la historia más adelante. Cráneos de cristal.
Estas antiguas herramientas se han hallado en diferentes ocasiones en supuestos yacimientos de precursores repartidos por todo el mundo. Todos son dispositivos de comunicación de cierta medida, aunque hasta la fecha solo se han descubierto 3 tipos diferentes. El funcionamiento de las primeras calaveras de cristal era similar al de los teléfonos móviles en la actualidad, ya que hacían posible a todos los poseedores de un dispositivo. Posteriormente se descubrió una segunda calavera de cristal con una función de grabación y reproducción que permitía al usuario grabar y enviar mensajes audiovisuales a múltiples receptores con la frecuencia que quisiera. Recientemente, Nacho, recientemente se ha descubierto un tercer juego de calaveras de cristal que actúan como dispositivos de monitorización, de forma parecida a los televisores en un sistema de vigilancia con múltiples cámaras. De momento, no se han encontrado las cámaras al otro lado del sistema. Se desconoce la razón por la que estos dispositivos de comunicación fueron diseñados a semejanza de esta macabra parte de la anatomía. Pero no tenemos motivos para sospechar que nuestras razas precursoras, por muy inteligentes que fuesen, no hicieran concesiones en ocasiones a la moda más estridente. Seguro lo vio, así que tendrás que recordarle. Perfecto. Mira, ahí están las monedas, los sellos. ¿Te acuerdan de este sello? Que eran en lo que lo utilizó Ezio Auditore Revelation, que revivía acontecimientos pasados con Altair. Son estos, creo. Sigo. Sellos de memoria. Estos dispositivos potentes pero de alcance limitado fueron utilizados por la primera institución para registrar los recuerdos que posteriormente otro usuario podía reproducir o experimentar. A juzgar por su escasez, parece que estos sellos no eran un objeto de uso común para esta raza, sino que solamente los empleaban los miembros más ricos y poderosos de su sociedad. Hasta la fecha no se han encontrado sellos que contengan recuerdos de los precursores y solo algunos contenían información. Se sospecha que los sellos empleados por el asesino Altair y Balahad para transmitir recuerdos de sus auditores, si ves, si era eso, de Firenze, siguen funcionando en la actualidad, pero a fecha de hoy su paradero es desconocido. Como dato de interés, podemos revelar que muchos de los descubrimientos iniciales de Abstergo en relación con la memoria genética proceden del estudio exhaustivo de estos artefactos, aunque la tecnología actual del Animus no está basada en su arquitectura. ¿Crees? Terrible, sí. Ya lo confirmé. Confirmadísimo. Manuscrito Voynich. ¿Quién es este hombre? Son los que sí. Se trata de un fascinante rompecabezas aún por resolver. Estamos muy interesados en encontrar el responsable de los responsables de este espléndido y desconcertado libro. Debemos recordar a todos los investigadores asignados a sujetos europeos de los siglos XV y XVI que presenten especial atención a cualquier mención de este raro y valioso objeto, aunque las recientes dataciones por radiocarbono indican que fue escrito alrededor de 1405 antes de Ezio. Industrias Abstergo ha descubierto información sumamente confidencial que contradice esa teoría. Uno de los sujetos más interesantes para nosotros a este respecto es el filósofo inglés Roger Bacon. Sabrá Dios quién es Roger Bacon. Vámonos. Over here. Are you ready? He's waiting for us. Hola, amiga Melida. ¿Cómo te llamabas? Ni me acuerdo tu nombre. Vamos a hablar con el director para que... I just watched some of your footage from this week. It's amazing. Blackbeard was mental. And we all got so excited that we started talking about this idea for a trailer about him. Maybe start with him drinking, talking to some pirates, telling a story. Un video promocional de Assassin's Creed. Then we cut to him leaping across the deck of his boat and... Sorry, his ship, not boat. But jumping around the deck of his ship, swinging from ropes, and fighting like a devil. I mean, obviously, we're gonna have to manipulate some of the existing footage to get it looking good, but it could be great. I'm getting a shiver in my timbers just thinking about it. Sorry. Cállese. Continuemos. Bonjour, ça va? I hope we're not late. Bonjour, ça You va? can go right... Hi, Melanie. I saw you just walked in. I need a few minutes with you alone. Laetitia is on the phone and we're discussing the Canway project. Oh, yes, of course. Sorry about this. I'll call you when we're ready. Vale. ¿Y ahora?
Shouldn't be long. Eso espero, señora, que me... Hello? Hola. Hello? Do you have a second? Of course Ese you es el do. hacker. Head to the waypoint on your map. I have another job for you. I'd like to link all the cameras in the building to a central monitoring system, but most aren't calibrated correctly. Head to the right of Olivier's office. And if the receptionist complains, act like you're using the toilets. Ok, vamos a piratear las cámaras. Ahí está Edward Kenway. Básicamente, puedo entrar al baño. Qué baños tan limpios. Vamos. Nada por aquí. Nada por allá. Nivel 2. Dame el nivel 2. Another locked door. Not a problem. Voila. You now have level 2 security clearance. Not bad for your first few weeks. Find the camera control station first. Mira, acá hay una nota. Dámela. Reconozcámoslos y sometámoslos a ellos y debemos admitir que puesto que somos el producto de una raza terrestre avanzada al de humanos inteligentes, somos por lo tanto herramientas sujetas a los designios y fines de nuestros creadores a pesar de nuestros limitados medios. No entendí ni nada. Oh, this is an interesting security measure. It looks like you need to find the right combination of numbers to adjust the wave. Easy enough, right? Pick a number selector, then change its value. Once you find the right combination of numbers, you should get access. Número objetivo 70. Ok. ¿Hay que sumar o qué? Ah, no, mira, fácil. No sé. Accediendo a transmisión en directo. Vamos a hablar de qué están hablando nosotros. And if we want info of the observatory or whatever the fuck else interests us, Olivier, you will deliver it. Full stop. I understand that, Leticia. I'm sorry if that came out wrong. We are not trying to be a bottleneck here, but we just don't have the resources right now to do 2 times the research. Finding that balance is your priority. Your entertainment products are simply a means to pay the bills for larger and more important work. That's the way the world works. Dirty money buys clean hospitals. You get it? We're on board, Letitia, rest assured. We have our best employee working on this, but it will take time. That means you. Good. And thank you. The both of you. I look forward to seeing what you deliver. Until then, I'll see you at the shareholders meeting, Olivier. Looking forward to it. Bye-bye. Tabarnak! It's a little too early for that kind of abuse, huh? Come on. So, what's next? We do as the lady says. Focus on the observatory. Assassins, Templars, crazy talk. I'm curious about this shareholders meeting, though. How about you break into Olivier's office and see if you can find his schedule? Oh, what? You don't like that idea? Well, how about I blow the fucking whistle on you, hacker? I own Oh my you. god, amigo, cálmate. What I mean is, I don't want to ruin your life. So, do as I say. Now, step over to the window. No me quiero matar, señor. ¿Puedo volver a entrar a las cámaras? Sí, pero no hay nada más. No hay otras cámaras, solo esa. Por acá. Nos vamos a asesinar. A suicidar, ¿qué digo? ¿Y esto para dónde Can't lleva? waltz into Olivier's office through the front door, so I've opened another route. Vamos a Up we go. hackear Did you el know that ordenador Abstergo de was él. run by Templars? Oh, yes. Sounds like crackpot stuff, I know. But then again, the moon landing was fake, right? So, anything's possible. Sí, yo ya sabía que eso está regido por los templarios. Abstergo siempre ha sido de templarios. Either you walk through that door, or throw yourself off the terrace. Those are your options. Pues alto.
Oh, well done, kiddo. Find his computer. Make it snappy. We're looking for the Y la shareholders secretaria no meeting se da cuenta que schedule. estoy acá. It's worth a lot of money to us. Tenemos. Be careful now. As the data moves, there are security programs constantly monitoring the data flow. You need to sneak past them, or they will Fácil, destroy a la your primera. data and send it back home. A la primera se la hago. Ponte rojo. Ahí voy. Este va para arriba, ¿no? Dame. Dame, listo. Wow. Para Melanie LeMay, Camaneon, Chloe Lesney. Me suena a Chloe Lesney. Y Christopher Darwin, Evan Dean, Oliver. 6 de noviembre de 2013. Salute. Como muchos sabéis, estar en Chicago en la Junta de Accionistas del 15 al 17 y querrán ver nuestro progreso en la línea Kenway. La pequeña cantidad de datos que hemos obtenido es increíble y esperemos descubrir pronto cosas aún más sorprendentes. Los sucesos y la gente que hemos visto hasta ahora nos hacen pensar que la experiencia completa será una de las exploraciones más reveladoras de la era de la piratería jamás vista. Hará falta bastante trabajo para purgar los datos de elementos cuestionables o clasificados, pero hemos visto material increíble prometedor. Al mismo tiempo, Abstergo anunciará pronto una beta cerrada de nuestra nueva aplicación de interfaz en la nube para consumidores. Ya le daremos el nombre comercial. La experiencia pirata virtual de Edward Kenway será el primer producto completo que ofrecemos y el primero de su clase en el mundo. Una experiencia pirata inmersiva e interactiva a partir de datos históricos reales. Las pruebas internas de nuestra aplicación para consumidores son prometedoras. Creemos que estará disponible a tiempo para las próximas navidades si todo marcha según lo previsto. Este juego, si quiere que leas y leas y leas y leas, pues es que ahí va a estar toda la información. Uy, y esto es mucho texto. Bueno, vamos a leer. Espere, tomo agüita. Vamos a presentar. ¿Dónde estábamos? A finales de Navidad, acá. Así que esto nos lleva a preguntas más general. ¿Qué otras experiencias queremos ofrecer? ¿Qué otros periodos y entornos históricos podemos explorar según nuestra velocidad actual de recuperación de datos, nuestra capacidad de producción y nuestra comprensión de las tendencias del mercado? Los ejecutivos de Abstergo quieran producir una experiencia virtual completa del año, además de productos a menor alcance, que dependerá de la base de nuestra investigación, por ejemplo, libros, grabaciones, películas y cualquier otro producto en diversos medios. Una segunda pregunta relacionada es la siguiente. ¿Ofrecerás el sujeto 17 suficientes datos de interés, objetos 17 externos, para justificar nuestro actual cometido? O quizá debamos solicitar a Industrias Abstergo datos del archivo adicionales. Los datos de sujeto 1 nos sirvieron para crear el producto Liberation. Es muy probable que el estudio de los sujetos 2 al 16 también revele resultados muy sorprendentes. ¿Alguna idea? Oliver Gerald. Posibles escenarios. Hola a todos. ¿Quién está respondiendo? Evan. Gracias por iniciar esta conversación. Oliver, solo un breve resumen de nuestra situación actual. Llevo poco más de un año dirigiendo el proyecto del sujeto 17 y mi equipo y yo hemos conseguido reunir una lista aproximada de las épocas más interesantes disponibles con esta muestra genética. Recordad que son datos que ya han sido secuenciados de forma total o parcial por Industria Cerebro. Intentaré ser breve. Esta Evan Dean. A ver si esta va a ser importante en la historia. No me acuerdo si más adelante los juegos. Línea patrilinear. Bueno, Renacimiento italiano, Imperio otomano, colonias americanas, Guerra de la Independencia. Estos son los juegos que hemos jugado. Nueva Inglaterra y Medio Oeste americano. Lidia matrilineal. Tierra Santa, Cruzadas, Egipto y Norte de África, Shogunato Ashigara en Japón, Revolución Francesa, Guerras Napolitanas, Taiwán, Verano del Amor en las costas del Pacífico. Obviamente se trata de una pequeña selección de las posibles opciones. El número de ancestros que tiene cualquier persona es muy superior a 30.000 en tan solo 15 generaciones. Así que podrían
esperarnos muchas más sorpresas dentro de la muestra del sujeto 17. Sin embargo, a pesar del rico legado del sujeto 17, no debemos limitarnos a él si encontramos alguna pista clara en otro lugar. Por ejemplo, varios hombres de todas las ramas de mi familia lucharon en ambas guerras mundiales y mi tatarabuelo participó en la Guerra Civil Americana, incluso llegó a reunirse con el presidente Lincoln. Este tipo de enfoque puede ser más caro y requerir más tiempo, puesto que los datos no han sido secuenciados todavía. No obstante, el esfuerzo podría compensar algo a largo plazo. En resumen, gracias. Si alguien tiene conexiones confirmadas con eventos históricos, periodos o ciudades de interés, decidlo. También voy a revisar las últimas 3 décadas de muestras reunidas y secuenciadas por Abstergo. Hace poco supe que uno de los sujetos, el número 2, participó en el juicio de Juana de Arco. Podría ser una buena pista. Estos son todos juegos que tienen en mente Ubisoft, ¿no? Melanie LeMay, coordinadora de proyecto, sujeto 17, Juana de Arco. Sí, estos son todos spoiler de Assassin's Creed Odyssey. ¿Tú quién eres, Semandín? ¿Todavía sigues? ¿Has expuesto... no. Has expuesto algunas ideas interesantes, Mal. Solo un pequeño aviso. El sujeto 2 es el mismísimo difunto de Dr. Warren Beatty. ¿En serio era ese? ¡Oh! Yo no sabía eso. ¿Y quién es el uno? La muestra se recopiló a principios de los 80 cuando era un joven ingeniero que trabajaba para Industrias Abstergo. Así que, aunque la experiencia Juana de Arco suena tentadora, no creo que las Industrias Abstergo le hagan mucha gracia dejarnos jugar con el ADN de Dr. Piddick en un tema demasiado delicado. Así que Juana de Arco no va a haber. En lo que por mí respecta, uno de mis parientes francois, Javier Jarneu, célebre historiador y poeta Quebec, emocionante, una posible pista. Otro aviso, evitemos sumergirnos en épocas modernas como el siglo XX, a menos que encontremos algo realmente interesante. Por muy divertida que pueda sonar la Segunda Guerra Mundial, es preferible evitar entornos con vehículos, coches, motos, helicópteros, tanques, etc. Os preguntaréis por qué. Pues porque los estudios demuestran que el estado semi-caótico en el que entra la mayor de la gente al conducir durante periodos de tiempo medios o prolongados obstaculiza el proceso de improntar recuerdos en los individuos, y esto a su vez dificulta la recuperación de datos. En resumen, no queremos realizar el esfuerzo de programar funciones adicionales en el ánimo solo para extraer recuerdos de gente conduciendo sus coches. Hay otras maneras más eficientes de experimentar eso. Básicamente no quieres hacer un gran Theft Auto, porque todo se va a la destrucción. Chloe Lesney, Oliver, jajaja, Quebec. Es una ciudad preciosa, pero sin piratas, ninjas o zombies. No creo que las aventuras de un historiador vendan mucho. Ay, ¿falta mucho? Sí, creo que va a pasar esto. Ten en cuenta que los sujetos 4 y 16 quizás estén bien fuera de los límites. El mes pasado estuve investigando por mi cuenta y encontré pistas de personajes potencialmente interesantes en muestras genéticas. Pero en cuanto empecé a profundizar, me pidieron que los dejaran muy arriba, bastante raro. Aunque quizás no debamos soportarlo tanto. Tiene muchos contratos militares activos. Prefiero no preguntar. En cuanto a mí, si a alguien le interesa, mi bisabuelo fue amigo, bla bla bla. Y Picasso, cuando vivió en París en la década de 1920, bla, bla, Chris, almorzamos dentro o fuera. Sí, aunque me encanta la generación. Bueno, sí, yo creo que esto es más que todo de posibles escenarios futuros. La verdad es que sí, sí. De posibles juegos futuros que tuvieron en cuenta. No hice más. O con Charles Darwin en el Beagle. Con Marine en Francia, momentos en los que el ser humano mostraba todo su potencial. Sí, esto es más que esto es para eso. Bueno, hablemos en personas. Sí, no hay más. Hablan de Einstein. Bueno, personajes importantes de la historia. Y valió la verga. No, ya me iba. A pirate through and through, ain't you? Now, get down to the lobby. There's a courier waiting. Yeah, that's right. I've been planning this for No, a ya few me iba. hours. Estoy Now, esperando wait. a que me dejen. The receptionist. Hold on. I'll try something. Sino que se alargó con los textos esta cosa. Voy a dejar, yo creo que voy a dejar acá. Y mañana seguimos, bueno, cuando toque otra vez, seguimos leyendo más.
Día de lectura profunda. Si no lees en tu historia, dale. Chao, chao. Cuídate. Y gracias por pasarte. As gullible as ever. Now, hurry down to the lobby before I remotely detonate your earpiece. No, vamos a dejarlo acá. No, bueno, vamos a ir. No, vamos a dejarlo acá, señor. Don't even think about ratting me out. My tracks are covered. Yours ain't. No, creo que voy a ver otras cositas que tengo pendientes. Y... O creo que no. Solo déjame. ¿Por qué no me dejas? Acá, mensajes. Ah, bueno, esto es para leer la próxima vez. Vale, gente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo stream. Estoy cansada de tanto leer. Y leer, y leer, y leer, y leer, y leer. Se me cuidan, man, por la sombrita. Chao, chao. Gracias a todos. Bye.